Yo creo que hay que construir la unidad, porque creo que esta gente ha pivoteado sobre la falta de unidad del movimiento obrero. Creo que ha pivoteado sobre la falta de unidad de los partidos populares, nacionales y democráticos. Entonces yo siento la obligación de tratar de unir lo más que se pueda para ponerle límites a este ajuste neoliberal que está viviendo la República Argentina. Hay que ponerle límites. Pero usted Víctor dijo, Hugo, si me lo piden, soy candidata. No, eso si me lo piden me suena. Si es necesario que yo sea candidata para darle mayor cantidad de votos a esta propuesta y que podamos ganar las elecciones, lo soy. Hoy fue un día de negociaciones a cuatro manos, de mucha rosca, de muchas reuniones entre los operadores de Cristina y los intendentes del conurbano. ¿Para qué? Para ver si se define Cristina y es o no candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires. Hace un par de horas nomás, Jorge Ferrares, intendente de Avellaneda, salió a decir que la candidatura de Cristina estaba confirmada. La verdad es que confirmada no está. Recién hace una hora estaba hablando con uno de los muchachos que estaba ahí sentado en el medio justo de esa negociación y me decía esto mismo, me decía, mira, confirmada no está. Ahora va a haber un tiempo, todavía falta, se va a definir a último momento, la confirmación llegará a último momento, pero todo indica que Cristina va a ser candidata. ¿En qué boleta? Bueno, Cristina candidata a senadora, el segundo candidato a senador por ahora sería Daniel Scioli, ¿sí? Y esto quiere decir que se juegan a que pueden ganar. Y están poniendo, o sea, ustedes saben que en la elección a senador en la Argentina, en las provincias, entran 2 senadores por la mayoría y 1 por la minoría, o sea que el Frente para la Victoria. Todavía no está claro tampoco cuál sería el nombre. Si se llamaría Frente para la Victoria, Unidos por Argentina, Frente Ciudadano, como era la idea de Cristina en su momento. Y ustedes dirán, bueno, ¿y Randazzo? ¿No va a haber primaria con Randazzo? Porque Randazzo se había postulado, había conseguido los avales, se había presentado ante el justicialismo como para pedir una primaria. No, parece que no hay primaria con Randazzo. A lo sumo le estarían ofreciendo que se sume a la lista de unidad, ¿sí? En el primer lugar como candidato a diputado, sí, puede ser, pero que se sume a la lista. ¿Por qué? Bueno, hay encuestas que indican que Randazzo, si va por afuera, solamente podría sacarle al espacio, o podría tener como votos propios un 6, un 7%, y que ese 7% no sería necesariamente votos que le robaría al kirchnerismo, que le podría robar también al Frente Renovador, le podría robar incluso a votantes desilusionados del macrismo. Por eso es que el kirchnerismo le dice, mira, le dio un ultimátum y le dijeron, ¿sabes qué? Primer candidato a diputado o nada, porque paso no va a haber. Es difícil a esta altura que haya primarias dentro del Frente para la Victoria. ¿Por qué? Porque cuando uno ve lo que pasó durante el fin de semana, claro, pasó medio desapercibido, pero hubo intendentes de las diferentes secciones electorales de la provincia de Buenos Aires que fueron pidiendo Cristina candidata, lista de unidad, Cristina candidata, lista de unidad, y fueron pocos los intendentes que quedaron afuera. Es el peso territorial lo que está haciendo que haya una única lista. ¿Por qué? Porque los intendentes tampoco quieren listas por abajo que después, si llegan a perder una de esas listas, pierdan concejales, ¿sí? Entonces tampoco quieren andar jodiendo mucho con las primarias por abajo porque esto les podría complicar en sus propios distritos. Esto es lo que está pasando ahora. En la política nunca se sabe, la rosca sigue hasta el último momento, todo puede cambiar, puede que, no sé, que Randazzo entre, que Randazzo no entre, que vaya a la justicia. Esta es la otra cosa que están reclamando. Desde el kirchnerismo, ¿qué hicieron? Dijeron, ¿saben qué? Esto es lo mismo que le pasó al pobre Lustó en la ciudad de Buenos Aires, que el PRO no le dio la paso, entonces va a tener que ir por afuera. Después de toda una discusión legal sobre si quiénes son los afiliados que pueden reclamar una paso. Lo cierto es que hasta ahora, las negociaciones siguen, pero por ahora no hay paso para Randazzo, con perdón del versito. Dicho esto, y con este escenario, con un escenario donde todo indica, aunque no esté confirmado, que la fórmula va a ser Cristina, Scioli, y Dios dirá si Randazzo o no como primer candidato a diputado. También hay que decir que Verónica Magario, la intendente de La Matanza, uno sin duda el gran elector, el partido por antonomasia que vuelca la balanza a favor de uno u otro en el Frente para la Victoria, Magario dijo que Randazzo venga a la lista de unidad, ¿sí? O sea que el distrito de La Matanza, como toda la
la tercera sección electoral, o sea, la sección sur, está diciendo lista de unidad, con lo cual le queda muy poco a Randazzo para jugar por afuera. Insisto, vaya o no vaya Randazzo, todo indica que Cristina va a ser candidata, aunque no esté confirmada su candidatura. ¿Qué representa esto en el tablero electoral? Atención, porque ahí sí uno puede decir, bueno, esto cambia definitivamente la oferta electoral en el principal distrito de la provincia de Buenos Aires. Y ya se sabe que Buenos Aires cambia la ecuación de gobernabilidad de un gobierno, ¿sí? Cuando Vidal gana la provincia, ya Macri casi no tenía duda de que iba a ser presidente, porque Vidal había ganado la provincia de Buenos Aires. Cuando Sergio Massa le ganó al kirchnerismo la elección de 2013, aquella elección con Martín Insaurralde, todos supieron que el kirchnerismo la iba a tener muy difícil para volver a ganar en el 2015, y así sucedió, aun cuando Sergio Massa no fue presidente. ¿Qué es lo que se juega ahora con Cristina candidata? Bueno, uno puede decir, Cristina, ¿por qué va a ser candidata? Además de lo que dice, y seguramente está convencida, de que hay que resistir el cambio de plan económico del gobierno en relación a lo que era el plan económico del kirchnerismo, se juegan muchas cosas. Entre otras cosas, se juega su libertad, ¿sí? Porque si Cristina está sentada en una banca en el Senado y si además ganó la elección en la provincia de Buenos Aires, hay que ver cómo lo leen los tribunales, ¿sí? Por eso ahí ya se sabe que la justicia es independiente, pero olfatea cómo vienen los vientos políticos. Primero, los jueces federales serán tan belicosos como eran con Cristina si Cristina gana en provincia de Buenos Aires, y hay que ver. Puede que sí, puede que no. Hubo movimientos que nosotros les contábamos ayer con Néstor Expósito que llamaron la atención, ¿sí? Dentro de lo que es el entramado político-judicial. Porque acá hay que entender que la justicia independiente no es. Entonces la justicia tiene tiempos políticos, ¿sí? Y el hecho de que después de una reunión del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, con Claudio Bonadío, y la Cámara Federal, con la firma de un solo juez, el juez Irursun, le hayan dado a Bonadío la causa que puede meter a Cristina presa, habla de que la justicia está siendo un operador más en la política argentina. Después todo lo desmienten. Todos los que tienen un cargo institucional dicen, no, de ninguna manera, esto no es así. Pero, muchachos, es así. Es una cagada y es así y va a seguir pasando y sigue pasando. Entonces, después que no nos vengan a versear, que le hayan puesto a Bonadío en las manos, que es el archienemigo de Cristina, una causa por traición a la patria, y obviamente tiene y merece una lectura política, y es lo que va a pasar. La conclusión preocupante para mí es que lo que viene es un escenario de absoluta crispación en la discusión electoral, ¿sí? Con Cristina candidata va a obligar a que los otros partidos pongan pesos pesados a jugar, ¿sí? Vidal no puede ser candidata, elegirá a alguien que la acompañará, pero va a ser Vidal la que va a pulsear contra Cristina. ¿Qué va a pasar con Sergio Massa y Stolbizer? Y seguramente van a tener que jugar, porque ahí se juega la polarización o la no polarización. Se juega a fondo y la provincia de Buenos Aires va a ser el escenario de la gran batalla. Una batalla, además, que si el gobierno pierde, va a tener muy complicada la gobernabilidad después. ¿Por qué? Porque en esa misma entrevista que abrió recién tercera posición, Cristina también dijo, voy a revisar la deuda. Entonces, ¿quién le va a seguir prestando a la Argentina si Cristina gana y ya dijo, voy a revisar la deuda? Entonces, atención, porque lo que viene es una batalla muy, muy complicada para la gobernabilidad, para el modelo económico, para la Argentina en definitiva. Bienvenidos. Esto es Tercera Posición. Los seres humanos vivimos en mundos simbólicos. Y Cristina, en todos los estudios que se hacen, sigue siendo la candidata de los pobres, la que expresa a los pobres. Pero es una cuestión de fe religiosa. El cristianismo es una religión, no es una opción política, no es una opción racional. ¿Cómo es una religión? Es un partido político, parece. Nada, entre los partidos y las religiones. Mira, ¿cómo puede haber personas que han estado en la universidad y que creen en los derechos humanos que apoyen a Maduro? Solamente por el dogmatismo religioso. Es inconcebible. Cuando la cosa se pone de complicada, movida, yo le pido a Julio Bárbaro que venga y me ayude a analizar. Buenas noches. Bueno, este Durán Barba ocupa en el PRO el lugar que Zaffaroni ocupaba en el kirchnerismo. Es parecidísimo, igualito. Zaffaroni hablaba menos, me parece, ¿eh? Pero son de esos provocadores que plantean una línea que es irracional,
pero decora la etapa. No le da ningún contenido, pero le da un decorado. Entonces, él sería la posideología. Esta tontería de que los grupos sectarios son una religión, la decimos que tenemos 14 años. Darla sí. como novedad es como cuando Marcos Peña dice, nosotros somos lo nuevo y los demás son iguales. Primer curso es casi salita celeste De la militancia. de la militancia. Todos decimos, nosotros somos lo nuevo, los demás son todo igual. Esta pavada es el lugar común. Yo no coincido con tu análisis. Mejor. Porque vos mezclás provincia de Buenos Aires, Massa y Vidal en crecimiento y no la tomás a Cristina en el tobogán de la caída. Él es el núcleo duro. Núcleo duro, pero tenía... Aquel núcleo duro sigue Está estando ahí, bien, más o pero menos. el núcleo duro, si se te piantaron todos los gobernadores, el núcleo duro te quedó medio tierno, Pero ¿o no? no se le fueron los intendentes. ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos le quedan? Todos firmaron. Pero, Las secciones firmaron. ¿Por amor o por espanto? Cuando se fue Los el intendentes Turco Menem, firmaron. Cuando se fue el Turco Menem, se fue ganándole a Néstor Kirchner. Sí. En la Argentina, las decadencias son lentas, muy lentas, pero inexorables. Después del Turco... Te imaginas si Cristina, primero, Perón decía, yo les di una estancia y me pusieron un kiosco. Kirchner podría decir de Cristina lo mismo, le dejé un partido nacional y me lo convirtió en un partidito provincial que está discutiendo ser uno de los 3 de la provincia. En Capital no existe, en Santa Fe no están, en Córdoba no vinieron. Hubo 3 En La Rioja y Chaco no figuraron. Y Corrientes en Corrientes sirvieron para impedir que gane el peronista. O sea, tanto jugaron a la izquierda que se convirtieron en la izquierda, con el 3-4% de los votos que tiene la izquierda. Entonces, me parece que la decadencia de Cristina es inexorable. Está bien, pero si hubiera tanta decadencia, los intendentes del conurbano, que si algo hacen es olfatear... ¿A dónde olfatear? Están- Esos tipos. están- Los que olfatean todos son los firmaron. gobernadores. Esos tipos no tienen destino. Un intendente es un adorador del cordón cuneta. No le pongas filosofía. Digo, ¿dónde viste un intendente que lo sentás acá y te... son buenos tipos. Son tan lentos que todavía no se dieron cuenta que eso terminó. Entonces, ¿qué, digamos, de lo que les ¿No quedó... será que escuchan a la gente que le dice... No, de lo que le quedó a Cristina o al kirchnerismo hace un año, a lo que les va a quedar después de esta elección, ¿va a ser menos? No, muchísimo menos. Si con lo que tenían perdían, porque ya salió Pichetto y salieron los que tienen lucidez a acordar, los que queden van a ser o desertores o callados. Ya no sirve, digo, Cristina no determina la política del futuro. Lo que pasa es que el problema de la Argentina es que los brotes verdes de Macri No llega. no llegan. Te ven el segundo semestre, ¿cuántos segundos semestres pasan? A ver, Es una ¿cuántos? zanahoria que viene corriéndose. Entonces, si eso no se asienta, y digamos, para un gobierno que le da una importancia... Vos fíjate, yo voy al Senado con Federico Pinedo, Ernesto Sanz y Miguel Ángel Pichetto. Y sale este teñido y dice que eso no es importante. Quiere decir que un asesor pago es más importante que las instituciones. ¿Es un chiste de mal gusto o no? Digo, Pésimo. Pésimo. Es una cosa que vos te quedas mirando y decís... además, Pero de los dos lados se busca la atención sobre lo otro. porque los dos viven de eso. En el balotaje uno tenía 52, el otro 48. Sueñan volver al balotaje. También, pero esta es legislativa. Hablando de personajes. Si salís del balotaje, te queda lo que tenías antes. El balotaje es una ficción. Está bien, pero quiere Y decir todos que quieren volver al momento de gloria. Cambiemos tenía en la provincia el 36. Claro, y va a volver ahí. Personajes para seguir mirando. Ustedes se van a presentar a la PASO dentro de qué espacio, el justicialismo, el Frente para la Victoria. Dentro de un espacio que es la máxima unidad de acción de sectores del Frente para la Victoria, Partido Justicialista, de la centroizquierda, incluido, ojalá que también participen Claudio Lozano y Tay Hadman. Pero todos prometen ir a la PASO y después no va ninguno, porque después le dicen, este sí, este no. Nosotros hemos tomado muy seriamente este desafío de unir al campo popular y humildemente desde nuestro sector, ¿sí?, pretendemos, digamos, colaborar, digamos, para que esto sea efectivamente así. Se llega a una lista por acuerdo, o si no se compite en la PASO, pero con quienes más afinidad tenemos, digamos, dentro de ese amplio espectro, que es la máxima unidad de la acción,
con Guillermo por las razones que te mencioné antes. O sea, que irían a una Estratégicas- lista conjunta. Ustedes presentan una lista conjunta. Estratégicas y de valores. Y aparte, de coraje para enfrentar situaciones bravas con los presos, con los formadores, nosotros con la mafia. Creo que lo que menos tenemos es susto. Y después, les queda, digo, ¿cómo se llevan con los otros sectores? Porque supongo que habrá, no sé, listas de la Cámpora, listas de... Sí. Probablemente haya otro conjunto de listas. Si no se llega a un acuerdo consensuado, se va a tratar de buscar un acuerdo consensuado. Y si hay listas, está bien que enfaticemos cada uno el perfil que considera que más aporta a la reconstrucción del campo popular. Un punto de debate indudable va a ser Cristina. Con los porteños, entre la nosotros. ¿Por qué? Pregunto. No, de ninguna manera. Cristina tiene que tomar la decisión de si va a ser o no va a ser candidata en la provincia de Buenos Aires. Y aquí estamos hablando de una elección Se en la ciudad. nacionaliza la campaña. Bueno, pero ¿por qué vamos a, con quién debatiríamos el tema de Cristina? ¿Entre nosotros Por ejemplo. o con la ciudadanía? Entre nosotros no va a haber ningún debate. Cristina, no hay ninguna duda que es la dirigente del Movimiento Nacional Justicialista que más votos tiene, eso no lo cuestiona nadie. Los aciertos o los errores que se han cometido en nuestro gobierno claramente están sometidos al debate público, pero no es Cristina, es un gobierno. Bueno, análisis de Moreno sobre qué hacer con Cristina. ¿Interviene el Papa? ¿Es como Perón, que está lejos y ahí se peregrina a buscar la bendición del Papa? Yo en serio creo que lo que logró el Papa es que nadie pueda ganar votos con su imagen o su amistad. Si respetar al Papa, yo tengo que estar con el Papa, nunca lo nombro. Digo, respetar una jefatura religiosa es no involucrarla en los negocios nuestros de la política cotidiana. Por eso él, cuando recibe, recibe ampliamente, por eso no define nada. Nadie va a sacar 3 votos por ser más amigo o menos amigo del Papa. A Dios gracias y por suerte. Ahí se cierra, para mí. No quiero avanzar. ¿Las iglesias no tendrán algún grado de Cuando juegan, militancia? jugaron contra Aníbal, por ejemplo. Sí. Pero ahora... Y así Bien, le sí. fue. Aníbal. Sí. Sí, pero ahora no juegan. En serio no juegan. No juegan porque no hay ningún conflicto que los involucre. Yo creo que la iglesia está por encima. En Capital, si vos ves entre Lilita y Lustó, el espacio que queda es muy escaso, ¿eh? Muy escaso. O sea, seguimos en esto. El peronismo tiene que sobrevivir y para sobrevivir se tiene que sacar de encima el virus kirchnerista. Punto. Los gobernantes ya se dieron cuenta, los intendentes, unos cuantos sí, y otros se van a enterar ahora. Ya algunos se enteraron con lo del Pues sí, domingo. se van a enterar Se que... van a enterar cuando hagan la lista y se den cuenta que no entran tantos, porque vienen del poder. O sea, vienen de llenar una cancha de fútbol y los invitás a entrar todos a un colectivo, que eso es la lista de la provincia. ¿Cuántos cargos tenían? Miles. ¿Cuánto le queda? 15 diputados para que entren 9. O sea, cuando vos achicas, se van yendo a la casa. Rolando, la deserción final es después de esta elección. Ahí se termina de disolver el kirchnerismo. ¿Eso es como el 85? Igual. O Como sea, Sadi Herminio, como- cuando perdimos con y Alfonsín, manejaban el Congreso ellos. Y nos perseguían. ¿Y quién ganó? O sea que sería, entonces esa pelea sería Massa-Cristina. ¿Se haría? Massa contra Cristina. Más bien, el afuera siempre le ganó al adentro. Siempre. Pierde Luder, gana Cafiero. Cafiero es el dueño del partido y le gana Menem. En el 2005 no, Cristina le gana a Chiche. Después, te digo, Cristina le gana a Chiche, pero Cristina desde el poder, no desde el llano. Desde el llano a la par se va el que estaba y viene el nuevo. Y el derrotado no lo perdona a nadie. Porque además, vos tenés una Cristina que tiene parecido a Menem. 30 y pico Que no a te favor. escuche, que no te escuche. Parecido a Menem. El favor es firme, Núcleo 30 y duro. pico. Y la contra, más de 60. O sea, presidente... Eso es lo que hizo que Menem se bajara del balotaje. Presidente para nunca más. ¿Quién sigue a una persona que no puede ser más presidente? Los aficionados, los profesionales se van a la casa. ¿O no? Está bien, pero si entra al Senado va a tener va a demostrar algún grado de retiro ¿En serio? decoroso entonces. Vos lo ves decoroso a Menem, que hace 10 años que está ahí, es patético. Lo Bueno, patético no es por lo menos decoroso. no va presa.
Lo patético no es de Tienen que desaforarla para ir de presa. creerte la arquitecta egipcia, a sentarte en una cámara donde nadie te saluda, ¿sabés el bajón que es? Digo, no es Lilita Carrió que va y la pelea. El gran hacedor era Néstor. Cristina hereda. Y de la herencia de Néstor la va perdiendo. Ahora dice, hay que convocar a la unidad de lo que dejaste, si a todos los demás lo expulsaste, ¿o no? Sí, ahora hay que ir a buscarlo. Ahora hay que... La unidad de los que todavía no se fueron son muy pocos. No tiene peso. Si no la inventara el macrismo por el sueño del balotaje, porque para Macri, para Durán Barba tenía que ser Macri contra Cristina. Y entonces sacamos el 50. Pero como en el medio hay gente y hay grupos... Que hay matices y hay discusiones y es una elección de medio término. Vamos a volver... Cuando vos decís ganar o perder, quien gane va a ganar 33-31. Eso no es ganar. Claro. Eso no es ganar. Incluso aunque gane el gobierno con el 35, No le gana queda el, nadie. 70 y el 65 en contra. Entonces, la elección la va a ganar cualquiera, pero el proyecto de sociedad no está hecho. No sabemos dónde vamos y los votos no nos van a explicar dónde tenemos que ir. Y no. Salimos a la calle a preguntar qué opinan de la candidatura de Cristina, pero antes, si todavía no pudiste cobrar tu deuda, Morosos Incobrables tiene la solución. ¿Aún no pudo cobrar su deuda? Morosos Incobrables tiene la solución. Cobranzas personalizadas en todo el país. Honorarios a cargo del deudor. Correo privado al deudor y sus vecinos. No se preocupe más. A partir de este momento, el preocupado será el deudor. Llámenos 0800-345-3450. ¿Anotó? 0800-345-3450. Si fueran hoy las elecciones, ¿vos a quién votarías? ¿Qué candidatos propones? Si fueran hoy, y la verdad, ¿quién se postularía? Si me das a elegir. Yo qué sé. Si me das a elegir. ¿Quién se te ocurre podría ser? Vos me mataste. Si me das a elegir. Me quedo contigo. Yo votaría al Frente para la Victoria, claramente. Pensaría en votar a alguien que actualmente ahora está en el gobierno. ¿Cómo pensás que le va a ir en general al gobierno? ¿Va a ganar? ¿Va a perder las elecciones? Y yo pienso que no, yo pienso que las va a ganar. Volver al gobierno que estaba anteriormente sería volver a lo mismo. Y la verdad que no estamos, pienso, para eso. ¿El tema económico puede incidir a la hora de votar? En verdad hay un problema y es que desgraciadamente mucha gente se deja llevar por lo que los medios le transmiten y no tal vez tanto por lo que percibe. Y a veces eso genera una confusión muy grande, porque hay mucha gente que yo sé que está muy mal, pero va a votar probablemente al oficialismo. ¿Cómo ves a Cristina en la provincia? Creo que si se presenta gana. ¿A quién votarías? Voto secreto. Ah, está bien, está buena esa. ¿Votarías a Cristina en provincia? No, yo no. Massa puede ser. Puede ser Massa. Por ahí alguno del espacio de Massa, ¿no? Sí. ¿A Cristina la votarías? No, sinceramente no. Sinceramente no tengo candidato, no me siento representado por nadie. Los que están ahora, bueno, ya sabemos todos que son un desastre, o sea, no es nada nuevo. Entonces, ¿qué hacemos? Condenado al fracaso parece. Yo trabajo en Berazategui, anda a Berazategui, anda a Quilmes, un desastre, o sea, no... ¿Vos dónde votás? Yo voto acá, en Chacarita. ¿Qué candidato se te ocurre? Yo le creo mucho a Kicillof, ¿qué querés que te diga? Al único de los K que le creo un poco. ¿Será porque es más joven, tiene más fuerza? Si fuesen hoy las elecciones, ¿a quién votarías? A Sergio Massa. ¿Por qué? Es el mejor candidato. Sí. ¿Cómo pensás que le puede ir al gobierno en las elecciones? Más o menos. Están haciendo mucha cagada. ¿Usted vota en capital o en provincia? Capital. ¿Tiene decidido el voto más o menos? Un poco, bastante, sí, casi. Casi te diría que Casi. sí. Casi te diría que sí. Y si te apuro y te digo las elecciones son hoy, ¿a quién votás? El voto secreto. Yo acompañaría al gobierno con el voto, porque hay que saber esperar. ¿Qué candidato debería venir de otro ámbito, viste? ¿Qué candidato se te ocurre que puede presentar? Mira, alguno que no sea corrupto, que sea lo suficientemente inteligente, que sea lo suficientemente práctico como para poder gobernar este país, que somos bastante indisciplinados. ¿Provincia cómo la ve a Cristina? ¿Puede ganar? No la veo, no creo que pueda llegar a ganar.
Todos los gobiernos son iguales. Para mí todo es lo mismo. El macrismo, kirchnerismo, me da simplemente lo mismo. Si me das a elegir. Ah, Franchella. Franchella. Franchella, un genio. Me copa, buen candidato. Sí, olvídate. Te quiero. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo la ves vos? ¿Ves el escenario tripartito, como dicen las encuestas? Yo veo bipartito, la duda o la indiferencia. No veo. Es decir, esto que expresan es lo que vos ves en la calle. El pasado no se terminó de ir, pero se disuelve, y el presente no hace pie. La democracia argentina no logra tener un gobierno y una oposición lógicas que dialoguen. Entonces estamos con una democracia todavía débil. Sí, además este es un gobierno que después de 2 años no tiene demasiado para mostrar, ¿eh? Más allá de la promesa de que la van a mejorar. La promesa, ¿cuánto dura? Además, habría que sacar una ley que definiera cuánto tiempo podés seguir diciendo que la culpa es del que se fue. ¿Cuánto podés? Claro. Por ley. ¿Cuánto podés currar con eso? ¿Cuánto te puede durar eso? Me parece que sería importante. Pero en cierto... También el kirchnerismo decía, veníamos del infierno. Todos le echan la culpa. Pero, en serio, estamos en una crisis donde la única salida es una convocatoria a la unidad nacional para lograr políticas de Estado. De otra manera, no hay. ¿Se podrá hacer después de las elecciones eso? Hay una cuestión que es clave. Lo que no haces por sabiduría lo terminás haciendo por miedo. Mejor que lo hagas por sabio, ¿no? Porque la realidad nos va a asustar. ¿Cómo cuánto juegan las causas judiciales en la candidatura de Cristina? Si bien ella no quiso tener candidatura cuando se fue del gobierno, ahora y después, a la luz de la cantidad de causas judiciales y sobre todo la de traición a la patria que tiene su archienemigo Claudio Bonadío, juez federal, ya la cuestión de la banca puede tener algún otro encanto, ¿o no, Néstor? La fuente de la información es el Observatorio de la Corrupción de la Corte Suprema, que está publicado en Internet. Cuando pones Cristina Fernández aparecen 18 causas judiciales abiertas o en trámite, muchas de ellas avanzadas. Dólar Futuro está a punto de llegar a juicio oral y público, Los Sauces, Sotesur, pero es cierto lo que decías recién, la causa más preocupante es la que acaba de sumársele a Claudio Bonadío. Y es la causa en la que está acusado ella y parte de su gobierno por el delito de traición a la patria, por el presunto encubrimiento de los una acusación iraníes. que hace años que no se escucha en la Argentina, Sí. la de traición a la patria. Y que además no tiene, por lo menos en lo inmediato, no tiene ningún registro que haya una condena por el delito de traición a la patria, pese a que ha habido reiteradamente y en todos los gobiernos denuncias por traición a la patria específicamente vinculados con esta. La expresidenta probablemente, digo, esto se está cocinando porque la decisión, lo decíamos ayer, de Cristina presa o no, es antes política que judicial. Es probable que tenga en algún momento que brindar declaración indagatoria por la causa, por la denuncia original de Nisman. ¿Qué es lo que va a tener que explicar? Si la decisión de la firma del memorando fue una decisión de política internacional o si detrás de eso, como sostuvo Nisman antes de morir, había un negocio, había una negociación que garantizaba impunidad a los iraníes a cambio de un beneficio económico para el Parece país. difícil de probar para los estándares de la justicia penal, me parece. Es muy complicado de probar, pero hay un antecedente reciente con el mismo juez, lo explicábamos ayer. La decisión de Dólar Futuro es una decisión de política económica. Hay jurisprudencia de la Corte que dice que las cuestiones económicas, las cuestiones políticas no son judiciables. Esta decisión es una decisión de naturaleza política y está a punto de llegar a juicio oral. Si una decisión de naturaleza política puede pasar por los tribunales, una de política internacional también puede pasarlo, y eso es lo que está discutiendo en el juzgado de Claudio Bonadío. ¿Cómo la ves vos? ¿Tiene motivo para preocuparse, Cristina? ¿Porque los tribunales se le están alineando en contra? Al lado de todo lo que planteamos, lo de YPF, eso sí es grave. Cuando vos lo escuchás, lo ves y lo conocés en la historia, la gravedad de esa privatización, cuyo miembro informante fue Oscar Parrilli, la compra por izquierda, eso, digamos, el volumen que tiene eso al lado de todo esto es desopilante. Y ahí sí que me parece que la desnudez de esa corrupción es la que termina con un golpe duro para lo que fue el gobierno de él. ¿Cómo leen los tribunales si un candidato va bien o va mal? Es cierto que los tribunales leen, pero no lo hagamos tan lineal, Rolando. Me parece... No tiene que observar el optimismo. No. Yo lo perdí ese rato. Pero, digamos, hoy los tribunales pueden leer
que no hay nadie que los persiga. Porque en la época kirchnerista habían hecho un sistema con el cual Julián Álvarez y todos estos personajes perseguían jueces. Justicia legítima es una canallada, es una degradación de la justicia. Hoy la cosa está más amplia y más limpia. Me parece que ven algunas cosas, pero por otro lado, nadie se va a apresurar. La cárcel de los políticos no es lo que define el futuro. La corrupción en la Argentina es grave, pero la concentración económica es mucho peor. Obviamente. Mucho peor. Y de eso no hablamos. Y para después las elecciones viene la bomba de la deuda. Entonces, de eso no hablamos. Y acá hay una cosa que no es corrupta, es legal, que es la concentración económica, que genera más miseria que la corrupción. La corrupción pero eso no se resuelve con la ley, se resuelve con la política. Se resuelve con la política. Las dos cosas. Las dos cosas. Porque cuando no hay ideas, hay negocio. En la Argentina los negocios desalojaron la política. De Menem para adelante, los negocios, los personajes, la frivolidad, buscabas un cantante, un corredor de lancha, ¿qué hacías? Buscabas candidatos fuera de las ideas, porque eran imágenes vacías que servían para encubrir los negocios. Ahora tenemos un 30% caído de eso, ¿eh? ¿Y sí? Vienen de ahí para acá. ¿Y sí? Alfonsín da 800.000 cajas pan, ahora hay 8 millones. Eso Y hay un 25-30% de núcleo duro de pobreza que no se mueve para ningún lado hace años. Está clarito. Eso es, además, es Menem más Kirchner, ¿eh? Kirchner no detuvo esa sangría. Néstor además tiene las causas que hay del gobierno y del propio Macri. La misma fuente, el Observatorio de la Corrupción de la Corte Suprema, con un dato sugestivo. Aparecen solamente 3 causas relacionadas con Mauricio Macri, son Panama Paper, el acuerdo por el correo y la adjudicación de las rutas aéreas a las empresas low cost. Pero hay muchas más causas. Claro, las historias desaparecen de la agenda pública y después nos olvidamos que quedan durmiendo con más o menos actividad en los tribunales. El dato evidentemente ha de ser erróneo o por lo menos incompleto, porque cuando entras a repasar en esa misma fuente cuáles son las causas que tienen, aparecen, por ejemplo, soterramiento del Sarmiento, el decreto que abrió el blanqueo de capitales para los familiares de funcionarios, el memorando con Qatar. Qatar acaba de tener una situación de política internacional muy compleja que reflota el tema. Claro, encima Qatar, que ahora está siendo denunciado por los propios países árabes de colaborar con el terrorismo, y este gobierno firmó un memorándum de grandes negocios con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Pero además siempre apostamos a ganador, ¿eh? Con Malcorra, que de eso tenía un talento maravilloso. Sí, para apostar a ganador era una genia. Hacemos un último punteo. El decreto que autorizó a emitir deuda, también hay una denuncia por traición a la patria contra Macri por el decreto que autorizó a emitir deuda. Además, no se le niega a nadie una acusación de traición a la patria. Cierto, en todos los gobiernos las ha habido. Las compras de armas a Estados Unidos, el Fondo de Garantía Sustentable, esto que venimos analizando en los últimos programas, el espionaje ilegal, ahí también cae Gustavo Arribas, el negocio inmobiliario en la isla de Marchi y el spot publicitario que apareció en el entretiempo de Boca River, eso que no iba a pasar más en el fútbol para todos y que volvió a pasar en el Superclásico. Bueno, también hay de este lado. No, claro, pero el problema es que las denuncias sustituyen los proyectos. En un país normal, la política plantea ideas, proyectos, y en el nuestro vemos quién va preso. Es el golpe bajo. Pero esto es decadente, ¿eh? No tiene salida. Por ese camino no vamos a ningún lado. Ahí lo tengo, Esteban Trebuch, que quiere preguntar. Adelante, compañero. A ver, algunas cuestiones que refuerzan un poco lo que dijo Julio hace un ratito nada más. Los intendentes que respaldan a Cristina abiertamente son 20 de 54. 20 de 54. El kirchnerismo perdió el domingo todas las elecciones que se presentó. Perdió en La Rioja, perdió también en Corrientes, sí, y perdió en la otra provincia donde se hicieron las elecciones. Con esto le pregunto, ¿desaparece el Frente para la Victoria y vuelve el peronismo, Julio? Yo digo siempre, los partidos que se generan desde el poder desaparecen cuando lo pierden. El menemismo duró hasta que se fue Menem y el kirchnerismo hasta que se fue Cristina. Ahora el peronismo, si se salva y sobrevive al virus del kirchnerismo, es dudoso, pero tiene posibilidad de hacerlo. Aprovecho que lo tengo en la mesa, Eduardo D'Alessios, encuestador, analista. Eduardo, buenas noches. ¿Cómo ves la cuestión de Cristina, la perfilación de la candidatura ahora? Bueno, es muy prematuro hablar de resultados cuando todavía no siquiera tenemos los candidatos. Yo lo que puedo hablar es de imagen de candidatos, ¿no es cierto? Y entre los primeros 10 candidatos en términos de imagen, esto es, viendo la diferencia entre lo positivo y lo negativo, Cristina ocupa el lugar 10º de los 10 primeros. O sea que hay
como decían... Tiene un alto negativo, va. Tiene un piso relativamente alto, del orden del 30% a nivel nacional, pero justamente su techo está en ese piso. ¿No puede haber un voto bronca contra el gobierno que vaya para Cristina? No, no, absolutamente. Acá del gobierno, digamos, y siempre son declaraciones en términos de imagen, no son preelectorales, por favor, pero el 80% de quienes votaron en el balotaje a Cambiemos dicen que lo volvería a votar. O sea, que si se dieran esas condiciones, no es que lo va a votar en el futuro, que lo volvería a votar, el 80%. El 16% dice que no está seguro y el resto dice que cambiaría. Son dos bloques muy cerrados, donde está, por un lado, lo que fue el Cambiemos en el balotaje. Y sí está fraccionado, quienes votaron a Scioli, solo el 17% dice que hizo bien en votarlo. Claro, pero Eduardo, dice que mejor hubiera votado otro candidato del PJ. En las elecciones de medio término es donde se habla mucho del voto bronca. ¿Quién se llevaría el voto bronca? Yo creo que el voto bronca no va a estar presente en este medio término. Va a ser mucho más de voto estratégico. ¿Vamos para adelante o vamos para atrás? Yo estoy muy influido, tal vez que lo escuché esta mañana en el IAF, en muchas exposiciones, pero la de Arriazu fue particularmente impactante en términos de mostrar cómo viene el segundo y el tercer trimestre en términos de crecimiento de los sectores industriales. Y de 15 sectores hay 12 que vienen creciendo sostenidamente. Eso no llega al público, no llega a la gente. Sí, lo que va a llegar es lo que se está empezando a notar, que es un repunte de la construcción, que es un tremendo multiplicador de mano de obra. O sea que el gobierno podría llegar con algo de alivio económico a las elecciones. Es más importante que llegue con baja inflación que con crecimiento económico a esta altura, pero es bastante probable que llegue con más baja inflación y que se empiece a notar el crecimiento económico. Y esto es, vuelvo al tema de la construcción. La construcción toma mucha mano de obra no especializada, mucha mano de obra informal y es un gran multiplicador de transporte, de todo lo que tiene. Tiene un bajo componente importado, con lo cual es rápidamente dinamizador porque hay mucha oferta de insumos para la construcción en nuestro país. Ojo con esto porque la inflación le permitió, la baja de la inflación le permitió a Menem ganar 3 elecciones seguidas. Sí, pero tenía un mundo que le regalaba una coyuntura, que también lo tuvo Kirchner y hasta ahora no lo tiene Macri. O sea, la realidad internacional no te da un viento de cola que te sirva para nada, ¿eh? Entonces, eso marca. Néstor. Una observación y una pregunta para Bárbaro. Recién cuando hablaba de que no hay una persecución en la justicia, imagino que el juez Rafecas o Freiler o los jueces de la Cámara Laboral o el consejero Candis, ni hablar de Gil Carbó, no deben estar pensando lo mismo. Esto como observación. Digo, no está viendo ahora la que la hubo esos tipos, pero desde ya lo firmo. Pero ellos son objeto de una persecución ahora. Digo, de hecho, el camarista Freiler está a punto de ser suspendido y enviado a juicio político. Y la realidad indica que jueces que en la situación de Freiler, uno mete la mano en la justicia y saca por lo menos 40 así de un saque. Está bien, pero se van los exagerados. Me parece que esto es como cuando lo de 678 te dice que los agreden. Se pasaron cuántos años gritándote de la pantalla. Algunos caen. Lo de Freiler no tiene perdón. Lo de Julián Álvarez, lo de justicia legítima, lo de Gil Carbó. Una deformación de la justicia que ahora algunos de esos va a retroceder. Permítame hacerle una consulta política. Usted hablaba recién de que el peronismo tiene que sacarse de encima el virus del kirchnerismo y hablaba de algunos dirigentes, citaba por caso Pichetto, que ya habían comenzado a hacerlo. ¿La lucidez del peronismo pasa hoy por acordar con el gobierno de Macri? La lucidez del peronismo pasa hoy por salir de la grieta que es basada en los que Perón expulsa de la plaza. El Perón que viene es pacificador. Cristina toma como herencia a los que él expulsa, que es Ernesto Laclau, que en alguna medida se parece a Durán Barba. ¿Cuál es la idea? Crezco con el enemigo. Polarizar. Perón viene al abrazo con Balbín. Esa es la concepción que el peronismo tiene que asumir. O sea que la grieta empezó ahí. Claro que la grieta empieza ahí. La grieta empieza, digamos, los 70... Perón intenta impedir la grieta, yo soy diputado nacional en ese momento.
Y los tipos que eligen la violencia, después nadie se hizo cargo de eso. No tenemos un Pepe Mujica que viene y te dice, me equivoqué, estuve preso, hago autocrítica y hago política. Acá tenemos los deudos. Los actores nunca vinieron. Hay que decir que los militares tampoco dejaron que hubiera elecciones. No, más bien, ¿no? Pero, digamos, Digo, porque era de las dos partes. yo tengo exilio y secuestro, no te voy a contar que eran los No, milicos. ya sé, pero ya eso está fuera de discusión. Estamos hablando de lo que queda para discutir. Eso creo que ya están condenados. ¿Hay camino para la vía del medio, para Massa? ¿O lo tritura esto? No, yo creo que la debilidad de Cristina y la falta de consolidación de Macri le permiten a Massa Stolbizer que la vía del medio se asiente. Y en el fondo, esa para mí es la democracia que viene. Un frente centro-derecha, que es el gobierno, y un frente centro-izquierda que tendrían que ser Massa Stolbizer. Julio, gracias por venir. Sistema parecido a Chile y Uruguay. Gracias por a venir. vos. Unas palabras cruzadas. Eduardo Tassano, el candidato de Cambiemos, fue electo intendente de la ciudad de Corrientes y se convirtió en el primer triunfo del gobierno nacional en el calendario electoral 2017. Yo creo que la gente sabe y va a elegir si vuelve al pasado o se apuesta por este camino que no va a ser fácil. La gente no quiere elegir entre ladrones o los que gobiernan para ricos. Quiere elegir una alternativa para la Argentina que le permita, de alguna manera, avisorar un futuro para sus hijos. Se votan personas, sí, se votan personas. ¿La ves a Cristina candidata? Habría que preguntarle a ella. Si es necesario que yo sea candidata para darle mayor cantidad de votos a esta propuesta y que podamos ganar las elecciones, lo soy. En el Chaco, el Frente Chaco merece más. La ventaja era desde temprano que la obtenía. Un 50.09% de los votos. No hay posibilidad, digamos, de plantear un país donde las cosas supuestamente son normales porque cobramos tarifa internacional, impuestos como el mundo, si la gente está afuera. Hay algo que no funciona, no va a funcionar un país así. Que me parece que es el planteo que están haciendo estos muchachos del gobierno, que no entienden lo que es la falta de trabajo, lo que genera la destrucción del empleo. Porque tenemos que pelear, como pelean cada uno de ustedes todos los días. Tenemos que animarnos a pelear por la Argentina que hoy nos duele. Aumenta la luz y sube las tarifas como si no doliera en la cuenta de cada familia. Lo que sucedió en La Rioja, con una participación de 60% del padrón, se renovaron 18 bancas de diputados provinciales. El PJ se impuso de esta manera en las elecciones. ¿Cómo te imaginás de candidato en medio de esa balacera cruzada? Yo estoy convencido que es un espacio que se subestima mucho a la gente cuando la sé jugar ese tipo de juego. Yo digo que polarizar es como cuando polarizás los vidrios del auto, no querés que se vea que hay adentro. Para nosotros la mejor expresión como síntesis de unidad es Cristina Fernández de Kirchner. Nos gustaría que fuese la candidata, que sea nuestra representante. Vamos a ganar, vamos a imponer, porque el sentido común en la Argentina finalmente siempre se impone. Bueno, hoy sorprendieron además declaraciones nada menos de quien fuera titular del Banco Nación, Carlos Melconian, que además, amigo personal del presidente Mauricio Macri, en un encuentro de economistas, sorprendió con un, no sé si diagnóstico, sincericidio, ya está como empezando a decir que lo sacaron de contexto típico, pero está esta relación de que se fue de boca, Juan. ¿Sabés? Buenas noches, Roló. Sí, una frase muy técnica, ¿no? Ahora, recordemos que Melconian pertenecía a este gobierno y pertenece a este espacio. Y recién escuchaba las palabras de Eduardo D'Alessio, que se sintió, digamos, por ahí involucrado en la frase de Arriazu, que dijo, que escuché que dijo que la economía se va a reactivar. Me parece que Eduardo D'Alessio no escuchó o no vio las palabras técnicas de Melconian. La cuestión fiscal es una de las patas, bueno, acá me cambió, ¿no? Alguien va a tener que poner el culo en esta silla. Dijo tantas frases Melconian. Una de las más importantes dijo que si esto sigue así, se va todo a la mierda. Así lo dijo Rolando, muy técnico. Ojo, porque se puede ir todo a la mierda. ¿Sabes, Rolando? Si no ajustan el gasto público. Claro, Rolando, Melconian se refería al déficit fiscal. Déficit fiscal que arranca cuando él estaba en el gobierno, cuando se dejan de cobrar impuestos a los sectores más poderosos y que encima se agrava ahora como consecuencia de la caída del consumo
cae el IVA y se produce un mayor déficit fiscal. Y Está bien, cuando pero él se va cuando le quieren meter la mano en el Banco Nación. Le dice, hay que hacer una maniobra con las LEVAX y las LETES. Te digo una frase de Melconian también que no trascendió en las que teníamos acá. Él dijo, cuando el ajuste no duele es como los abdominales. Si lo haces bien, tiene que doler. Esa es una frase de Melconian. ¿Por qué te digo eso? Porque él busca un mayor ajuste. ¿Qué significa? Bajar las jubilaciones. ¿Qué significa? Bajar el gasto público, mayor ajuste de lo que busca Melconian. Por eso él dice que esto se iría todo a la mierda. Por eso, claramente, cuando yo me posiciono acá, te digo, mirá, Melconian lo que busca es mayor ajuste y debemos decir que él habla del déficit fiscal cuando él fue parte del gobierno que inició este fuerte déficit fiscal. Bueno, claramente, yo te traje Sí, pero ahora rompió porque se quedó sin cargo. Pero acá D'Alessio te quiere contestar, compañero. A ver, sí lo escuché a Melconian porque estábamos en el mismo evento del IAEF. Y creo que son dos partes de una misma realidad. Porque el mismo Arriazu habló de las luces y las sombras. Y dijo que las luces eran este crecimiento industrial que ya se estaba viendo. Y las sombras es que para que esto sea próspero hay que trabajar en el futuro el tema fiscal. O sea, sin semejantes Cuando hablamos presiones, de fiscal, tema fiscal es que las cuentas no le cierran el gobierno. las cuentas no le cierran Ingresos y porque- egresos no le Bueno, cierran. Pero eso uno puede trabajarlo con ajuste o con un crecimiento de actividad que vaya encubriendo este déficit. Arriazu creo que se estaba refiriendo a eso. Creo que las expresiones... el ajuste tiene que ser muy fuerte, Rolando, porque como consecuencia de los 100.000 millones de dólares que se tomaron de deuda, se va a tener que pagar durante este año 2017 200.000 millones de pesos de intereses, que es lo mismo que está presupuestado para salud y para educación. ¿Por qué te digo que vamos al ajuste del déficit fiscal? Y esto arranca, ¿sabes cómo, Rolo? Cuando se cae el poder de compra del salario, por varias cuestiones, porque no acompaña las paritarias o por la misma inflación. Cuando tu salario no te alcanza por la inflación, cae tu poder de compra. Cuando vos no comprás, vos no consumís, en la carnicería no hay nadie, en la panadería no hay nadie, se quejan los comerciantes, cae el consumo. Cuando cae el consumo, Rolo, se agrava, cae la recaudación de impuestos a las ganancias y el IVA que tienen que ver directamente con el consumo y ahí se agrava lo que decíamos recién, este déficit fiscal. Pero ahí, ojo, porque eso tiene un efecto de retardo, digamos, Bueno. porque si se endeudan, esto se va a notar más adelante. ¿Qué quiero decir? Que en las intenciones de voto, en algunas elecciones, no se está notando un panorama catastrófico. ¿Qué es lo que te dice a vos las encuestas de imagen? Me dice... Que más o menos está todo igual. No, a ver, cuando uno mira al pasado, dice que estamos peor que hace un año. Pero estamos mejor de lo que decían un año atrás. ¿Cómo se lee esto? Espera, me perdí ahí. Cada vez estamos menos peor que hace un año. Y cada vez hay esperanza de que estemos mejor. O sea que al gobierno le funciona la esperanza todavía. Absolutamente. Se va entre quienes piensan que va a mejorar y no, se está achicando un poco la brecha, pero hacia adelante todavía... Estamos mal, pero vamos bien, quiere decir eso, ¿no? El panorama es positivo. No usaría esa expresión porque está muy connotada. Pero lo mismo, más yo o menos. diría que estamos menos mal que antes y no tan bien como en el futuro, si queremos. Pero más o menos esto es lo que estamos queriendo decir. Cuando esto se traduce, por ejemplo, en algunas encuestas. El triunfo en Corrientes sorprendió desde ese punto de vista. Tal cual. Como nadie pensaba que iba en la provincia más pobre de la Argentina, en un municipio gobernado por el justicialismo, iba a ganar Cambiemos. Cuando además Cambiemos había roto con una parte de la alianza. Nosotros sin embargo, en el monitor que venimos haciendo con Sergio Bernstein hace un año y medio, tenemos una pregunta. Uno siempre, digamos, no queremos hacer la pregunta a futuro porque serían modelos proyectivos que son muy complejos y no están funcionando bien en el mundo. Pero sí en el pasado decimos, hoy, ¿hubiera votado como votó en el balotaje? Y el 80% de los que votaron a Cambiemos, 76 en realidad, dicen que volverían a votar. Que volverían a votarlo. ¿Y eso cuánto da? 40. Eso 39. 39. Pero o sea que ahí hay un núcleo duro de pero hay un oficialismo posible. 16% que dice no sabe lo que haría. Nadie dice, no, ahora votaría... ¿Eso en escena dio bonaerense o nacional? Nacional. ¿Y ese núcleo duro de Macri es superior al núcleo duro de Cristina o no? Sí, sí, sí. Sí, sí, el núcleo duro de Cristina lo estamos midiendo por, bueno, hoy volvería a votar a Scioli y nos da 17% de aquel 48%. Scioli... Y una buena parte dice,
votaría a otro candidato del PJ, pero sumando, que serían 20 más 17 da 37 contra 39. O sea que, obviamente, insisto, esto no es preelectoral, por Dios no lo tomemos como tal, pero nos mueve por dónde andan las diferencias. Ni el núcleo duro no se ha modificado y el núcleo duro de Cambiemos tampoco. Camilo Boca Narváez, dirigente de Generación Patriótica. Camilo, buenas noches. Qué tentación de preguntar del chusmerío. A ver, el chusmerío familiar, pero no lo voy a hacer. ¿Va a ser candidata Cristina o no? Mira, yo creo que lo que se está demostrando, y yo te lo puedo hablar cuando recorro los barrios, la provincia de Buenos Aires en particular, que la gente está con mucha angustia y miedo a perder el trabajo y que las suspensiones sean efectivas en reducción de su carga laboral. Y ni te cuento de la situación de la gente que no tiene trabajo, que es la miseria que estamos viendo y la falta de lo que son las changas en la provincia de Buenos Aires. Y la gente pide por Cristina, Rolando. Lo mismo está pasando en el escenario del peronismo con los intendentes. De hecho, el Consejo de Acción Política del partido que se reunió, el 97% pidió la candidatura de Cristina. 18 partidos de lo que conforman el Frente para la Victoria piden que Cristina sea candidata. ¿Será una decisión que tendrá que tomar ella? Seguramente, pero lo que muestra el escenario es que hoy es la candidata que tiene la mayor potencia y respaldo de todos los espacios políticos y ella lo que pregona es una lista de unidad. ¿Hay una realidad diferente políticamente entre lo que es Buenos Aires y el resto del país? Sí, bueno, ¿Tenés un desagregado vos? No, sería bastante largo en este momento porque yo estoy hablando de imágenes. No de vuelta de predicción. No, pero quiero decir, hay muchos que están diciendo, bueno, los gobernadores se están despegando de Cristina, lo decía Julio Bárbaro, los intendentes acá todavía no, porque Cristina tracciona en ese sector que es el conurbano, que es una realidad única en la Argentina. Y te puedo agregar un dato, que lo que falta acá es lo que Cristina ya planteó en el escenario cuando dio las entrevistas, que es la política. Acá es discutir cuáles van a ser los proyectos de ley para el próximo escenario legislativo para poner un freno a lo que es el ajuste del salario que están viendo todos los trabajadores. Cuando se plantea revisar el aumento de las tarifas, es, muchachos, plantear que se vuelva a la tarifa del 10 de diciembre y se ajusten según el aumento salarial. No puede la economía ajustar en base al salario de los trabajadores, que es el consumo, y es toda la declive económica que estamos viendo. Lo mismo con nuestros mayores, nuestros abuelos, nuestros padres, con lo que es el sector farmacológico en la Argentina. Es una desconsideración lo que son los aumentos en esos sectores, y ni hablar de los alimentos, ¿no? Ricardo Inti Alpres, especialista en vivienda. ¿Cómo lo ves vos? Complicada e interesante al mismo tiempo. En estos días pasó algo alucinante, que es que el pueblo le torció el brazo a Cambiemos, al Frente Renovador y al Frente para la Victoria. Interesantísimo. Después de 10 años de que todos los sectores que están ligados al urbanismo, la vivienda y la construcción le reclaman algo terriblemente estúpido a los últimos gobiernos, ¿sí? Que era, digamos, que se le pudiera otorgar un crédito a un laburante para comprarse una casa, ¿sí? Casi 2 años después de que asume el gobierno hace la normativa del Banco Central de la República Argentina específica para lograrlo, ¿sí? Nadie puede decir, digamos, todos los que trabajamos en algo vinculado a esto estamos todos chochos. La UOCRA están contentos, la Cámara Inmobiliaria está contenta, los laburantes están contentos, los fabricantes, todos los tipos que hacen manufacturas orientadas a la construcción ¿Vos decís que se está generando un marco para un crédito de vivienda? No se está generando, se aprobó. No, se estuvo generando, lo venimos hablando desde hace 1 año y medio, se estuvo generando durante 1 año y medio. ¿Por qué tardaron 1 año y medio? Es una pregunta que yo creo que ni Mario Quintana puede resolver, no puede responderla, porque claramente era una medida que había que tomar en los primeros 10 días de gobierno. ¿Sí? Ahora, a mí la verdad los políticos, ya creo que lo he dicho varias veces, no me interesan demasiado. Me parece que no cambia demasiado la vida de la sociedad porque uno saque un 4% más, un 4% menos, y lo podrá decir, digamos, D'Alessio mucho mejor que yo. Yo no creo que haya más de un 5% más menos en cada candidato. Me parece que si hay un 30% de la población que la quiere votar a Cristina, se merecerá ser senadora, no hay ninguna duda. Lo que no creo es que se juegue el destino del país por si ella es o no senadora. ¿Se entiende? O sea, me parece que si Massa es un dirigente reconocido por un montón de gente y con Stolbizer juntan votos, tendrán que ir al Congreso. Ahora, cuando vos querés ver
si en los municipios gobernados por el Frente para la Victoria, en los municipios gobernados por el Frente Renovador, se gobierna diferente que en los municipios gobernados por Cambiemos, las diferencias no las encontrás, son demasiado sutiles. En el discurso las diferencias son irreconciliables. En la práctica vos tenés las mismas villas, los mismos asentamientos, no hay ferias en ningún lado. O sea, el Frente Renovador tiene una iniciativa legislativa bárbara. Pero los intendentes lo que dicen es que pueden hacer poco. Pero si son los que habilitan una feria o te habilitan un supermercado. Si al intendente se le ocurre hacer una ordenanza para decir que tal supermercado se cierra por chorro, más o menos lo cierra por chorro. Tienes razón, Inti. Hay intendentes muy buenos del Frente para la Victoria, Seco en Ensenada, Musi en Berazategui, no hay esto. Y hay buenos de Cambiemos también, como por ejemplo el de 3 de febrero. Pero si yo te pregunto, decime cuáles son las diferencias de gestión. Decime si Massa puede mostrar... Ninguno despega como una idea. Perdona, lo que dijo Bárbaro es patéticamente terrible. Ojo, yo sé que... Yo he dialogado con un montón de intendentes. Conozco un montón de intendentes. Son tipos vivísimos que no están haciendo lo que realmente los haría ser competitivos políticamente en serio. Por eso lo que dice Bárbaro es que se cuelgan de cualquier cosa. Porque es cierto que no son competitivos, porque no hay uno que te pueda mostrar que gobierna de una manera diferente. O sea, decime en cuál de los municipios, en cuál de las provincias de la República Argentina se gobierna diferente. Se demostró este año que el Estado provincial, cualquier Estado provincial puede emitir deuda. ¿Sí? Juan lo puede verificar. Emitió deuda Tierra del Fuego, emitió deuda la provincia de Buenos Aires. Tierra del Fuego fue la primera provincia ganada por el Frente para la Victoria y digamos que la bandera de Cambiemos es la provincia de Buenos Aires. Decime cuál de los dos hizo un corrimiento de ese financiamiento que consiguió a la urbanización de todas sus villas y asentamientos. Que reactivaría la construcción. No solo que le daría a la gente un título de propiedad que haría que todo el mundo empiece a invertir ahí, que generaría empleo directo y lo más importante de todo, no estaríamos discutiendo quién paga la cuenta porque la cuenta la pagaría la gente. Entonces, perdona, sí, perdón y termino con esto. Si ni Vidal ni Bertone hicieron en eso algo diferente, yo lo que le pregunto a todo el mundo es ¿cuál es la gran diferencia? ¿De verdad es tan importante las elecciones? Quería seguir con lo que vos estabas diciendo. Nosotros venimos midiendo cuáles son los 10 mejores y 10 peores acciones del gobierno. Y venía más o menos número 1 el haber salido del cepo, número 2 haber arreglado con los holdouts, etc. Ahora, de repente se coló como número 3 los créditos a largo plazo. O sea, los créditos hipotecarios. Irrupción. Los créditos hipotecarios cambiaron el perfil para un sector de la población. Y en los proyectos propios, tener vivienda saltó del 9% al 21%. O sea, con las expectativas. Exactamente. Eduardo, en el medio se le olvidó que en esa salida del cepo hubo una fuerte devaluación y caída del salario, que a muy poca gente puede llegar a esos créditos hipotecarios. Hoy para llegar a un crédito hipotecario tiene que tener salario registrado, tiene que tener capacidad de ahorro y muchas cosas más. Algo que después de la fuerte devaluación se hizo más complicado. Bueno, pero préstamos crecieron. ¿Puedo contestar como hijo de maestra? Espere. Déjenme contestar, Juan, digamos, tipo del que respeto mucho toda la información que propone, pero yo te contesto, Juan, como hijo de una maestra bonaerense. Sí, mi vieja dejó de bailar en el Colón y se hizo maestra por una cuestión ideológica. ¿Sí? Un día, me contó esto hace muchos años, descubrió que el Colón tenía un presupuesto más importante que la provincia del Chaco. Y lo único que le entró en el cerebro fue irse del Colón. ¿Sí? Perdóname. Y fue docente en la provincia de Buenos Aires, docente en La Matanza. Llegó a directora en el kilómetro 28, en una escuelita, por la zona donde la CCC labura, ¿viste? Bien. Mi vieja nunca, a lo largo de toda mi infancia, dejó un mes de pagar el alquiler. Ni durante el Rodrigazo, ¿sí? Que fue un momento dramático, ni durante la crisis inflacionaria del 81, que fue dramático. El dólar, me acuerdo que en un momento se fue al mismísimo demonio, más o menos en julio del 81, y todos los inquilinos de la República Argentina pagan sus alquileres sufriendo. Entonces yo lo que te digo es, ojo, porque si el gobierno, en definitiva, obligado por los sectores que lo demandamos, porque te repito, no es que el gobierno llegó
con la política popular de la vivienda. El gobierno Ricardo, llegó y hizo la plancha 18 hay meses. solamente 90.000 millones de pesos para 30.000 carpetas de créditos cuando hay un déficit de 3 millones de familias. No, está bien, pero respetemos los números. Pero eso se ve. Pero respondo con Respetemos los un poco los números. números. Juan, nosotros tus números los respetamos, son buenísimos. Acá D'Alessio dio Son números. malísimos, no son buenísimos. No, 30.000 carpetas contra 3 millones de familias. Son objetivos y bien planteados. Toda la voluntad del mundo le pongo yo también. Respetémoslo. Pero es toda la voluntad del mundo. La población dice esto, tiremos números, respetemos los números de D'Alessio. Yo te doy otro número. En la provincia de Buenos Aires, 135 municipios. La inmensa mayoría no los gobierna el Frente para la Victoria. Así que no es cierto, todos los intendentes están con Cristina. No es cierto. Tiene 54 intendentes sobre 135. Y de esos 20 fueron a la reunión del Instituto Patria. No son todos. Vamos con números. Tus números son súper respetables. Los de D'Alessio también, los míos también. Respetemos todos los números. Yo puedo decir Sí. algo que Sí, gracias. puedo decir algo que me parece importante para cerrar la idea. El gobierno tomó 40, ¿cuánto tomó que no fue para renegociar deuda? ¿40, 50.000 palos? Tomó, mira, tanto gobierno nacional, municipal y provincial, 100.000 millones de dólares que generan intereses por 200.000 millones de pesos todos los años. Bueno, eso aumenta el déficit fiscal, eso aumenta nuestro pago de impuestos y nuestro problema totalmente financiero que no va a generar un segundo semestre con actividad económica. Estamos de acuerdo. Ahora hay una cuestión concreta que si vos esa deuda la tomás, ¿sí? Está claro que se puede tomar. Si vos en lugar de tomarla para limarla, para fumarte un habano hecho de dólares, con porro adentro, porro político. El porro político envuelto en dólares es lo que fuma la política en todos los países del mundo. No es un fenómeno argentino, por favor. Digamos, compatriotas, no creamos que tenemos un problema original porque no lo tenemos. Nuestro problema es el mismo. Más menos. Más menos es el mismo que en todo el mundo y hay lugares donde están peor. Acá hay una cuestión concreta que se demostró que se puede tomar deuda y vos podés tomar deuda para fumarte la guita, vos podés tomar deuda para hacer lo que se te canta cuando sos gobierno. ¿Para pero pagarle también, VAX o llevarte al exterior? Por supuesto, yo soy igual de crítico con eso que vos, Juan. Yo no soy crítico, soy realista. Yo Ricardo, también, no es que yo pero estoy estoy de inventando, acuerdo, por es eso- lo que está pasando. Pero estoy de acuerdo, te doy la derecha, estoy de acuerdo 100%. Ahora, si vos la deuda la tomás, se la trasladás, le decís a Baradel, juntame de los 200.000 docentes que debe haber en la provincia, los 100.000 que no tienen casa. Y en lugar de tomar deuda y encajársela al Estado que no la va a poder pagar, porque todo lo que dice Juan es cierto. Sí, con Baradel se la trasladás inmediatamente a través del Banco Provincia a todos los docentes, perdóname, pero generaste 100.000 viviendas, creaste laburo, generaste actividad económica y Sí, y jugaste te a digo una... otra cosa, y las casas no se pueden importar. Y las casas no se importan y se llama keynesianismo y plan Marshall, ya se hizo hace 70 Pero no, años. a estos ¿no? muchachos no les gusta, me parece. Acá tenés una realidad que es la política nacional, que es lo que este gobierno está errándole y en términos de lo que son las alianzas geopolíticas a nivel mundial y que no da respuesta a lo que es el consumo y el mercado interno. El tema de la deuda va a ser una realidad que nos está costando mucho y que nos va a costar cada vez más en los próximos años. Y no hay ninguna visión sobre qué país queremos. El gradualismo que tanto dice el gobierno, ¿para qué? O sea, ¿qué sector de la economía en términos industriales y de generación de trabajo se está trabajando por parte de este gobierno? Camilo, sería mejor aliarse con Venezuela y con Irán, como hizo el gobierno anterior. Capaz que mejor eso. Hay un sector que se está beneficiando, que es el sector financiero, que son las mineras con la quita de retenciones y los agroexportadores, principalmente la soja y las empresas concentradas de servicios. Camilo, escucha, es cierto que los trabajadores... Durante el kirchnerismo ni a la minera, ni a los bancos, ni a los agroexportadores fue mal. Los trabajadores cerraban las paritarias a la alza, se llegaba a fin de mes. Hoy hay una situación económica y social que hay más despidos, hay más desocupados y la gente no llega a fin de mes. A ver, ¿Por qué? Porque hay otro sector de la economía que se está hablando de beneficiando. datos económicos y de cambio de comportamiento, ahí Juan Enrique tiene números una caída en el uso de autos y de peajes. Justo también para Camilo, en abril creció la producción de automóviles en un 13,8%, claro, comparado con el año 2016, que fue muy malo. Pero se fabricaron más automóviles, pero resulta que los argentinos, porque aumentaron los peajes. 15 lucas mantener un auto, te la hago sencilla. Primero te voy a mostrar, la pregunta es que también pueden responder desde su casa, @3P-24, cómo viajás al laburo, cómo viajás al trabajo. Fíjate cómo viajamos según esta fuente. Acá, si no tiene trabajo, me dicen que si no tiene... Pon un autito de fabricación Fíjate nacional, que el 28, Juan. Rolando, Me pones el 28, uno que no es de fabricación el 28% nacional. viaja en automóvil, pero durante el mes de abril esta gente dejó en un 3% de utilizar el automóvil y comenzó a viajar en bondi, en tren, que aumentaron entre un 5 y un 6%. Claro que en el Puede ser medio por el hay Metrobús. muchas cuestiones. Gente que está buscando laburo, gente que perdió el laburo. Pero yo me quería centrar en lo que
es el costo de mantener este autito que está hermoso. Fíjate, solamente tenerlo entre seguro, patente, cochera, servicio y lavadero, para tenerlo bien, como está en el dibujo. Yo no lo lavo. 7.000 pesos. 7.000 pesos solamente para tenerlo. Acordate que el 28% viaja en auto. Ahora, para tenerlo y mantenerlo, fíjate, vos me mataste, Roló. Me mataste, 15 lucas. ¿Por qué? Te dije. Si lo querés usar, tenés que poner en nafta. Tenés que pagar Autopista del Sol, que vale 60 mangos a la ida, 60 mangos a la vuelta. Y bueno, te sumo la Ilia también, que aumentó, y los parquímetros. Sí, bueno, hay un dato interesante. 15 lucas, Rolo. Se cayó la cantidad de gente que viaja desde el oeste. Ustedes dirán, bueno, viaja menos gente por la autopista del oeste, que es la que más usuarios que pasan los peajes perdió, pero también viaja mucha menos gente en el Sarmiento. ¿Sí? Se cayó la cantidad de gente que viene desde el oeste hacia a trabajar a Capital o hacia Capital a hacer algo. Mucho más en proporción que la que viene del norte y que la que viene del sur. Supongo que alguien lo podrá interpretar. ¿Y sabés qué otro dato tenés, Rolando? Disculpa, la gente en situación de calle en la capital federal, que muchas veces era gente que venía de la provincia de Buenos Aires, hacía una changuita en la capital y se volvía para dormir en la provincia. Hoy esa gente está en situación de calle porque no tiene ni la posibilidad de hacer esa changa, ni la posibilidad de volver por lo que son las tarifas y lo que significa el gasto en los transportes. Sí. La cantidad de gente que viaja menos desde el oeste. Usa La Plata, si querés. 5,8. Abrupta caída del Son los tránsito por sectores el sello populares, Rolando. 5,8% menos de gente que viene utilizando el peaje. Y también bajó la cantidad de gente que viaja en tren. Sí, a ver, vos tenés que mirar un conjunto muy importante. Que la crisis, ¿sí? La recesión está. Que el golpe inflacionario fue brutal, que los precios son un delirio, porque el comercio es el seguro de desempleo encubierto en la República Argentina desde hace 10 años, es cierto. Sí, que la lechuga, lo dijo Massa en el programa anterior, vale 8 mangos, puesta en el supermercado y 18 es el precio de venta, lo sabemos todo. Yo lo único que digo es esto, es que esa crisis está, que la inflación estuvo muy motivada por los aumentos de tarifas, que ya se equilibraron, entre comillas, por lo tanto debería morigerarse, relativamente cierto. Y hay una cuestión concreta que es la crítica que se le puede hacer al gobierno, es totalmente real. Lo que yo no veo es que hagan otra cosa los otros actores políticos que le disputan el gobierno. Si hoy todo lo del Frente para la Victoria, donde, Camilo, vos sabés que yo me dedico a esto hace 10 años, lo hemos hablado por primera vez, lo mismo hace 10 años, ¿sí? De verdad, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Los gobiernos del Frente para la Victoria no están pudiendo, yo no es que creo que no quieren, yo no se los digo ni agresivamente, tengo un montón de... toco la marcha peronista con el clarinete, digamos, o sea... Nacional y Popular en serio. No nos hagas ese número. No importa. Por favor. No, porque Libranos de ese número. hace mucho que no la toco bien, pero bueno. Hay una cuestión no muy sabe, concreta. 12 años se ve que no sabe. Pero hay algo que es muy concreto que es, ojalá el Frente para la Victoria y el masismo salgan a disputar programáticamente. Totalmente, si el masismo esa es la discusión. Pero pues, si el masismo pudiera decir, venite a vivir a los municipios gobernados por el Frente para la Victoria, donde vivir es más barato, ¿sí? Si el Frente para la Victoria pudiera decir, venite a vivir a donde gobierna el Frente para la Victoria, que acá hay vivienda y urbanización, sería genial. El PRO diría, venite acá, que importamos chuchería de Japón, y la verdad que ganarían los otros dos, pero no pasa. En algo vas a compartir conmigo que el peronismo no es un administrador y un gestionador del gobierno, sino que lo que hace es poner una agenda de gobierno para discutir el poder concentrado en la Argentina. Pero no lo ha y la logrado en los política que últimos siempre tiempos. planteó es la distribución de lo que es la economía de esos sectores de poder Camilo, concentrado. sí, pero Lo que se significó olvidó de las producir, AFJP pero y la repatriación solidaria de eso es lo que permitió la asignación universal, lo que permitió Pero procrear. se olvidó de producir. Lo que tenemos que discutir en el 2019 es qué sector de la economía nosotros vamos a tener una política para distribuir a todos los argentinos. Muchachos, ahora seguimos otro día. Gracias por el debate. Vamos al conurbano a hablar de temas de inseguridad y de una historia de alguien que denunció y después terminó convertido en un virtual esclavo de la justicia. Pero antes, en accidentes, Life Group es la única empresa que asesora a víctimas, abogados y empresas en todo el país. Si fue víctima de un siniestro, contáctese de forma urgente con Life Group, la única empresa en Argentina con 30 años de trayectoria ininterrumpida en la resolución de siniestros. Contáctese al 4373-4499.
Por eso el anuncio de hoy es una medida más en la cantidad de medidas que venimos tomando desde el primer día y que tiene que ver con que haya 1000 hombres en los horarios que más nos angustian y nos preocupa la seguridad, desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, donde sabemos que se cometen más delitos, en los puntos y en los lugares donde sabemos que hay más delitos. Cuando llegó mi hermano a la noche, se cruza un auto y lo llevan a dar una vuelta. Yo no tengo custodia, nunca tuve custodia. ¿Lo dejaron atados, encerrados? No, nada. ¿Sabían que era su hijo al momento de pedir el rescate? Ni nos pegaron, todo fue rápido y de amenaza. Que hay muchos robos. En un mes tuvimos 70 robos, sobre todo motochorros, y ya estamos cansados de hacer denuncias, de llamar al 911 y que no te venga. Se bajaron 2 de una moto, como ahora les pasó a este muchacho, se bajaron 2 de una moto y me encañonaron y me sacaron la moto. Y bueno, y así estamos. Todos los días nos enteramos que le pasa algo a un vecino, al otro, y la verdad que no sé cómo se hace para... O sea, no podemos salir a la calle armados porque está prohibido. Y ellos salen a la calle armados impunemente y nadie les dice nada, no sé qué es lo que pasa. Hay días que hay policía, hay días que no pasa nadie, nada. Es un desastre. Cuando no roban a una vecina, le roban, salís a comprarte, te roban la billetera, te roban esto. La verdad que tenés miedo hasta de salir a la vereda. Paró un auto, también le pegaron muy fuerte al amigo de mi hijo para sacarle zapatillas, billeteras, celulares. A las 3 de la tarde, a la 1 de la mañana, a cualquier hora que usted venga siempre va a tener un problema. Yo particularmente tuve la desgracia de que a las 3 de la tarde 3 mocosos, porque el más chiquito no sabía abrir la puerta del auto, no tenía más de 9 años, era una cosita así, nos sacaron el coche, todas las pertenencias y tuvimos la suerte de que no llegamos a abrir la puerta de casa, si no estarían adentro. Mi señora, la nena, me la bajaron con arma en la otra cuadra, al 2500. Es una vergüenza lo que está pasando en el barrio, una vergüenza. Acá los vecinos pusimos las cámaras, gastamos un montón de plata y no le tienen miedo a nada, la verdad es que no le tienen miedo a nada. A veces corremos riesgo nosotros mismos porque tenemos que salir con lo que tenemos en casa, con palo, con escoba, con lo que sea para defendernos. No era así antes. Yo soy nacida y criada acá en el barrio y no era así. Está bastante picante. ¿Qué cosas se suelen escuchar que pasa? Y muchos robos de autos. Esta mañana me enteré de un montón que no sabía que a los vecinos le habían robado autos. Pero con esto empezaron a hablar los vecinos. Las cuestiones de la inseguridad se hablan de una manera fácil en campaña electoral. Todo el mundo sabe criticar al que está en el poder, pero claro, cuando después llegan al poder, la cuestión no es tan sencilla como la pintaban cuando estaban en la oposición. Y mientras tanto van pasando los años y uno no registra grandes cambios en las cuestiones de inseguridad. A veces baja un poco un índice, otras veces sube un poco el otro, pero cambios radicales, cambios profundos en la situación de inseguridad que desde hace, ¿cuánto? 20 años viene hackeando a la gente en la provincia de Buenos Aires, mucho no se ve. Ahí Esteban tiene unos datos. Sí, concretamente los datos de la realidad demuestran que estamos cada vez peor y que cambiemos para que nada cambie en esta circunstancia. Desde que Vidal anunció infantería en la calle, ¿no? Caballería en la calle, el mismo día, a las horas, le robaron a Stolbizer, el hijo de Stolbizer, lo pasearon y demás. No hay detenidos, Rolo. No hay detenidos, ninguno. Asesinaron a una policía en Quilmes, 7 balazos, le dieron a Abigail Álvarez. Iba a subirse a su autito pequeño, un 4K, 7 balazos. Prestaba servicio en la DDI de la Ciudad de La Plata. El domingo a la mañana en la Ciudad de La Plata, también pleno barrio de La Loma, un lugar súper céntrico. Una policía fue a repeler un ataque, le pegaron un balazo que le trasvasó la cara, Rolando. Se reza por su vida, tiene 38 años, se llama Alicia Arce. Hay una misa convocada en la Catedral de la Ciudad de La Plata para rezar por su vida. Creció el robo automotor, lo decía la mujer. Sí, ahí yo digo, bueno, el otro día está bien, la estadística del CESBI no dice que haya crecido el robo automotor, ¿no? Creció en el conurbano oeste, por ejemplo. Creció en el conurbano oeste, creció en el conurbano norte. Sobre todo que precisamente donde le robaron a Margarita Stolbizer. Y también creció en los secuestros... a ver, y si bajó mínimo. El problema sigue estando...
Te dejo algunos datos para el debate y para que razonen y polemicen un poquito ahí. En 2005, en la provincia de Buenos Aires, había alrededor de 21.000 presos. 10 años después, tenemos 35.000 presos aproximadamente. 10 años atrás, teníamos alrededor de 30.000 policías en la calle. Hoy tenemos más de 60.000 policías en la calle. Hace 10 años atrás no teníamos las leyes Bloomberg. Hoy las tenemos. Pese a todo ello, hay más inseguridad que hace 10 años. ¿No deberíamos comenzar a preguntarnos si le estamos pidiendo soluciones por la inseguridad en el lugar equivocado? Sí, el problema es, casi te diría que es entre urbano y social, digamos. No hay una intervención inteligente para manejar de otra manera las villas, la gente que viene a vivir y de qué manera, de qué va a laburar. Digo, no hay asistentes sociales que tengan una alerta temprana en qué hogar puede haber un pibe que se convierta en un pibe chorro porque es hijo de una madre sola y no tiene ninguna referencia. Digo, ahí hay otras fronteras y trincheras del Estado que para mi gusto están fracasando. Pero como yo soy de los que cree que no hay que criticar de manera fácil y que hay que conversar con los que están en la trinchera del laburo y en la trinchera de la inseguridad, está aquí con nosotros Javier Ignacio Baños, es fiscal del Departamento Judicial de Morón y además un hombre que tiene libros escritos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Rolando. ¿Cómo ves lo que está pasando? La crítica que nosotros siempre hacemos es sencilla, como cuánto la policía es el ente regulador del delito, como cuánto pueden hacer los fiscales, como cuánto no pueden hacer los fiscales, como, digamos, ¿cuánto hay de esto de las cosas que nosotros dudamos y a veces contamos? Bueno, en primer lugar lo veo con mucha preocupación, es decir, soy parte de la sociedad y también sufro las mismas consecuencias de la inseguridad, así como la sufren ustedes. Pero por otro lado, no es que quiera ponerme en rol de defensor del Poder Judicial, sí puedo defender mi trabajo, que es el que hago yo, pero quiero destacar una cosa puntual que me parece muy importante. En primer lugar, cuando interviene el Poder Judicial, cuando interviene la justicia, es esposa la comisión de un delito. Es decir, claro, es histórico. La vida de la pena tiene 3 momentos fundamentales. En un primer momento se cumple en la fase de amenaza legislativa, cuando el legislador hace la ley. El legislador hace la ley supuestamente intentando que esa ley cumpla con una función de prevención general. Es decir, que la persona que va a cometer un delito, antes de cometerlo, realice un análisis de costo costo-beneficio. De costo-beneficio y que diga, bueno... Claro, pero eso supone un ciudadano racional, no un adicto, no un psicópata. Por supuesto. Entonces, como decía Binden, si en la praxis el delito se comete, quiere decir que esa amenaza penal fracasó. Y si uno quiere ser consecuente con este determinismo, tendría que hacer recaer la culpa no tanto en el delincuente que cometió el delito, sino más bien en el legislador que amenazó mal. Pero la realidad es que la pena... La función, primero que es una discusión que viene desde Caín y Abel, se viene discutiendo sobre la pena, entonces no vamos a poder resolverlo nosotros en 10 o 15 minutos de programación. A ver, un fiscal en la provincia de Buenos Aires, ¿tiene medios para investigar? Tenemos medios para investigar. ¿O están pobretones? ¿O va siempre corriendo atrás del delito? Medios para investigar tenemos. Cuando se quiere investigar, se investiga y de hecho en Morón es un departamento judicial donde se investigan delitos. Donde la gente va presa y se queda bien presa, es mentira eso de la puerta giratoria, los invito a recorrer las unidades carcelarias e incluso las comisarías de la jurisdicción local, la gente está presa. Yo tengo un gran apoyo no solamente de mi Fiscalía General, sino de la Procuración. ¿La policía te da bola? Vamos a preguntar, no te voy a preguntar en términos jurídicos, ¿la policía te da bola? ¿Vos si solicitás una medida de prueba te dan bola? En la gran mayoría... ¿O te duermen, te dicen, no tengo nafta en el patrullero? Es muy difícil generalizar. Siempre en las generalizaciones se pierden detalles, los matices. Por reglas generales, sí, la policía cumple con las órdenes que le da la Fiscalía. Ahora, doctor, la percepción que tiene la sociedad parece indicar una cuestión contraria. No está el efecto persuasivo. Yo no tengo la sensación de que si cometo un delito va a haber un policía o un fiscal y un juez que me van a caer con todo encima y voy a ir preso y voy a cumplir toda la pena. Vos porque sos viejo chorro, por eso. Claro, bueno, es una cuestión aparte. Viejo pistolero, por eso. Esa cuestión de persuasión, de temor ante la posibilidad de cometer un delito y lo que me va a generar, no parece instalada. Pero justamente esa cuestión de percepción de la que me habla usted tiene que ver con la función preventiva general de la pena.
Si realmente la pena cumple una función de prevención general, entonces en la praxis los delitos no se cometerían. Cada nuevo delito que se comete viene a demostrar empíricamente que esa amenaza penal social no funciona. Contenida en la pena ha fracasado. Imagínense que el delito de parricidio tiene una pena en expectativa de prisión perpetua. Yo estoy seguro que usted no mata a su padre o no lo mató a su padre, no porque el Código Penal lo amenace con una pena de prisión perpetua. Usted no mata a su padre porque usted lo quiere a su padre. Claro. Por lo general la gente no mata a sus padres porque los quiere. Y cuando no los quiere, los mata por más que la sanción impuesta en el Código Penal para ese tipo de delitos sea de prisión perpetua. Pero en este caso está poniendo, doctor, un caso extremo de un delito muy particular que además no es frecuente. Pero en cuanto a los delitos de robo, los delitos de arrebato, los delitos de secuestro express, que son frecuentes y que no tienen esta raíz de motivación emocional o afectiva, ahí tampoco parece estar la percepción. Mire, si usted no hace falta hacer te hace la oportunidad, es lo que te hace. Yo le voy a comentar, no dogmáticamente, porque esto es un problema para la gente común, sino voy a tratar de bajarme al llano para que lo pueda explicar cualquier hija de vecino que nos está escuchando en su casa. Frente al problema de la pena que se viene discutiendo desde Caín y Abel prácticamente, ya en el año 1840 había un autor que se llamaba Anton Bauer que resistematizaba toda la discusión en torno a la cuestión penal en dos categorías de teoría. Frente al problema de la pena, hoy en día hay dos posiciones bien tomadas. Algunos aceptan la pena y la legitiman. Yo estoy de ese lado, así que no es que estoy en contra suyo, sino yo creo que la pena es necesaria, es un mal necesario. Pero hay otros autores que dicen que la pena no es necesaria o que por lo menos no le encuentran ninguna función positiva a la pena. Toda la criminología crítica. Básicamente, les resumo lo que dicen. Dicen, esa Constitución Nacional que usted aprende cuando va al colegio secundario, que le dicen el legislador haciendo la Constitución, el Poder Judicial interpretando esa ley que hace el legislador y el Poder Ejecutivo ejecutando esa ley, hay que invertirla radicalmente. El que tiene el primer contacto con el mundo de la delincuencia no es ni el constituyente, no es el legislador, no es el juez, sino que es el policía. ¿Y a quién va a escoger de entre esos sujetos? Que son los que, obviamente hay un proceso de criminalización primaria, que es la cantidad de delitos que son los que van a parar al Código Penal. ¿A quién se va a escoger de esas, entre comillas, víctimas para ser sometidas al sistema penal? ¿Quién decide? No hay que hacer un gran proyecto de investigación. Usted camina por una unidad carcelaria y va a ver que el 90% de la población carcelaria son pobres. Pasa en otros países, uno está en Brasil y pasa por una favela y la gente es gente pobre. Cuando una persona con mucha plata, por más millonario que sea, si obviamente asesina a su esposa en una plaza pública frente a 100 testigos, esa persona también va a ir presa. El caso Farré. El caso Farré. Por tonto, comete un delito muy torpe. Y en tercer lugar, cuando un ministro, cuando un juez de la corte, cuando un presidente, cuando un expresidente es sometido al sistema de criminalización, ¿qué quiere decir? ¿Que esa persona poderosa puede ser sometida a ese sistema de criminalización? No, es que se acaba de pelear con otra persona que es más poderosa, que pasó de ser un pobre a un enemigo. Mariano Lizarros, abogado penalista. ¿Cómo cuánto sabe un tipo que va a delinquir, conoce las leyes y los vericuetos para zafar? Quizás saben más de lo que uno piensa, pero no lo toman en cuenta al momento de materializar los actos. Esto lo estudian cuando están presos. No, lo ha demostrado. Eso sin duda. Y quizás a veces piensan que saben más que nosotros, que estamos todos los días trabajando y que pasamos por una universidad y que tenemos posgrados en la materia. Y si me ha hecho sufrir como defensor. Si hay algún defensor que me ha hecho sufrir en los juicios orales, este bravo, es el doctor. No, nos hemos enfrentado varias veces con el doctor Baño. Tengo ganadas y tengo perdidas. Recién Trabuco hablaba de lo que era la ley Bloomberg. Bloomberg aumentó el delito de robo con arma. Y sin embargo el delito de robo con arma aumentó. Y es el delito que está en auge. El secuestro está calificado casi con la misma pena que un homicidio. Y es el delito que también hoy está en vigencia. Entonces no se toma en cuenta la magnitud de la pena en expectativa para cometer el delito. O sea, el delincuente no piensa en la pena que le van a dar cuando sale a hacer, sino que sale a hacer y sale a buscar su cometido. Quiero que vean este informe. Es la historia de Diego González. Diego González era un policía, había denunciado corrupción policial. Y como suele suceder en estos casos, la pasó mal. Incluso cuando fue un testigo de identidad protegida, se terminó convirtiendo en una especie de virtual esclavo judicial. Arribo al lugar, estaban explotando personas de nacionalidad paraguaya. Me ocupan de diferentes partes para hacer el trabajo que yo no aguanto más a veces porque los problemas de vivir. Me manda a hacer con el veneno, me manda a hacer el picado de nylon. Lo ponen en un programa de protección al testigo
trasladándolo a un refugio. A mí me trajeron por problemas de mi trabajo, vos me trajiste acá y ahora me van a crear más otro problema más acá por trabajar gratis. En el año 2013, encontrándome trabajando en la estación de policía comunal de Carlos Tejedor, denuncié a todos mis superiores juntamente con la ex intendenta de Carlos Tejedor y secretario de gobierno de dicho municipio. Encontré un sinnúmero de delitos, entre ellos falsificación de firma, el faltante de autoparte de los móviles policiales, faltante de una plantación de marihuana, el cual se encontraba con custodia policial. Denuncié policías, entre ellos un subcomisario, el cual negociaba con delincuentes para hacerle la entrega de animales que habían sido robados. Esto quedó registrado en una cámara oculta, la cual misma fue puesta a disposición de la justicia. Vos reconociste que vos le debés a Iglesia 1.500 pesos. Pero ella se la dio por cobrar esa deuda, Iglesia, porque los 1.500 pesos. Y sí, los 1.500 pesos que él le debía, él le robó la hacienda, se la vendió a usted, lo recuperó con la plata que usted le dio, y ya que quiere cobrar más, y ya le vendió la hacienda, y lo cobró. Se veía como el subcomisario Luis Martín le pedía una coima al carnicero para hacer la entrega de los animales que eran producto de un ilícito. ¿Usted es policía y consignatario de hacienda? Sí, por supuesto, ¿y qué problema hay? Y pago bien usted es el que compró la hacienda robada, sí, no yo. Y también tengo un recibo firmado, señora. Sí, pero es una hacienda robada. Yo también puedo comprar un televisor y hacerles firmar un recibo. Mire, robada, si robada. Iglesia hubiese puesto la marca de ellos, no era robada. ¿Te felicitaron por descubrir todo este tipo de delitos? Yo recibí como represalia por parte de mis superiores traslados laborales, donde me trasladaron a la ciudad de Trenquelauquen, donde el segundo jefe departamental de Trenquelauquen era cuñado del que yo denunciaba. Transcurridos los 2 años me trasladan a la ciudad de Pehuajó. Soy comisionado a que acompañara a los inspectores de higiene del municipio de Pehuajó a hacer un control a un predio rural. Arribo al lugar donde percato de que en ese predio se estaban explotando personas de nacionalidad paraguaya. De las personas paraguayas, al ver mi presencia como funcionario policial, me pide ayuda. Algo que quiera contar, que quiera dejar acá grabado para las autoridades y los jueces sepan esta situación, tomen carta en el asunto. Lo que les pido a ellos para que me ayuden, solamente para que me ayuden ellos mismos, para que yo pueda salir libre, me ocupa de diferentes partes para hacer el trabajo que yo no aguanto más a veces porque el problema es vivir. Me manda a hacer con el veneno, me manda a hacer el picado del nylon. Cada rato te llama y te dicen, vos tenés que hacer tal cosa o si no puedes perder tu trabajo, medio que te amenaza. Él se acerca a Carlos Tejedor y yo lo traslado hasta Capital Federal, donde lo pongo a disposición de los tribunales de Comodoro Pi, lo ponen en un programa de protección al testigo, trasladándolo a un refugio. Dicho refugio le estaban dando comida en estado de putrefacción, como así también lo hacían trabajar en altas horas del mediodía. Así no voy a trabajar por comida nomás y seguramente ella no pone de su bolsillo la comida. Quiere que le trabaje todo gratis. A mí me trajeron por problemas de mi trabajo, vos me trajiste acá y ahora me van a crear más otro problema más acá por trabajar gratis. Yo al tomar conocimiento de que el testigo que yo entregué a la justicia estaba corriendo riesgo de muerte, inmediatamente informé por escrito a la justicia para que tomaran carta en el asunto. ¿Y cómo siguió tu vida como policía después de lo que viviste? Yo actualmente no estoy trabajando. No estoy trabajando. Sí estoy percibiendo el sueldo básico, sí sigo portando el arma, tengo el uniforme, pero no estoy en una situación, como quien dice, en stand-by. Yo quiero recuperar la vida normal que necesito, ¿no? Yo, imagínense que yo perdí todo. Es una historia muchas veces vista, ¿no? El que va y denuncia termina después perseguido, arrinconado, hasta que lo colocan en un freezer, hasta que después lo terminan echando. Además segregado y con el estigma de ser el que batió
lo que todos conocían y como una suerte de omertá protegían y posibilitaban que siguiera adelante. Diego González, ¿cómo es tu vida ahora? Buenos días. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va? Y estoy en una situación a la espera de cómo va a actuar la justicia ahora, ¿no? Yo he puesto en conocimiento de las distintas autoridades, tanto Gobernación, Presidencia, Asuntos Internos y en el Consejo de la Magistratura, donde radiqué la denuncia contra el doctor federal que interviene en esta causa por trata de personas. ¿Dónde están los policías que vos denunciaste? Actualmente están todos en actividad. ¿Están en actividad en la misma zona donde vos vivís? En alrededores. Yo vengo denunciando todos los distintos tipos de irregularidades por corrupción, subsistido tanto en Carlos Tejedor como en Pebojó, ¿no? ¿Ese que aparece en la cámara oculta negociando vacas robadas, sigue estando? Sí, está trabajando en otro destino, ¿no? Yo ya vengo denunciando del año 2000. ¿Vos eso lo sumaste a un expediente judicial? Sí, sí. ¿Y nunca lo echaron? No, nunca. Yo, dentro de todas las irregularidades que mencioné y de esta corrupción, denuncié el ocultamiento de las denuncias que la gente realizaba, el faltante de autoparte, el faltante de una plantación de marihuana con custodia policial que nunca sumariaron. ¿Se afanaron la planta de marihuana? Y antes de que llegara la orden de allanamiento para incautar todas las plantas. ¿Y qué te decían a vos? En un primer momento me quisieron acusar, ¿no? De que yo era uno de los que custodiaba cuando yo ya había entregado el servicio y habían transcurrido muchas horas después. Y bueno, yo por supuesto, cuando me puse a disposición de la justicia y planteé que yo ya había entregado el servicio, constaba en el libro de guardia, pero lo que es indignante en todo esto, que faltó una plantación de marihuana con una custodia policial y nunca Fiscalía se explayó, ni tengo conocimiento de cómo está la causa, porque estamos... ¿Te amenazaron alguna vez? Sí, he tenido amenazas de muerte, las cuales constan en todas mis denuncias. Pero amenaza de muerte, ¿sencillas o complicadas? No, con que me iban a mandar sicarios del Paraguay. Cuando yo descubro toda la trata de personas, ¿no? Ahí me amenazan de que... Ahora, qué paradójico, el mismo tipo que vos rescataste después termina quejándose de que lo tenían virtualmente encerrado y otra vez esclavizado, aunque era testigo protegido. Claro, eso me indignó notoriamente en el sentido de que cuando yo hago la denuncia en Comodoro Pi, bueno, bajo seguridad nacional, trata de personas, la víctima fue atendida en su momento, ¿no? Rescatada. Rescatada, lo ponen en un refugio y luego yo tomo conocimiento por personal del mismo refugio que se encontraba trabajando ahí de que el testigo que yo había entregado a la justicia estaba padeciendo todas estas irregularidades que yo denuncié. ¿No se supone que una comisaría del interior de la provincia es más tranquila que una del conurbano? Por lo que vos me contás, el panorama es más o menos el mismo. No, yo he trabajado en Moreno, ¿no? Y conozco también la zona mía y le puedo decir que todo este tipo de irregularidades ocurren en distintas dependencias policiales. Discúlpame, Rolando, de ser así como él cuenta. El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación no debería conocer esta circunstancia, ¿o no? Él es de Carlos Tejedor y tiene además una planta de producción bovina en Carlos Tejedor, ¿o no? Sí, yo, bueno, no he tenido una entrevista con él, pero sí le he hecho llegar por conocidos del medio, porque conozco al diputado del medio, ¿no? Pero bueno, hasta el momento nunca se acercó y no he recibido ningún tipo de ayuda por parte del diputado, ¿no? Le quiero preguntar aquí al fiscal Baños, ¿es difícil investigar la corrupción policial? ¿Te la venden cambiada? ¿Viene un denunciante, le creen, no le creen? ¿Es difícil? Es difícil, pero no es imposible. El que quiere investigar, puede investigar. Lo que cuenta Diego es terrible, es lamentable. Yo no puedo responder ni puedo contestar por un proceso que realmente... No es tuyo, no. Que no es mío, que no conozco. Sí puedo contestar por los procesos en los que yo he intervenido. Me encantaría que estén las víctimas que han actuado conjuntamente conmigo. ¿Cuándo te das cuenta si la policía te está vendiendo la cosa cambiada? Cuando se llega al término del proceso y se puede realizar realmente justicia. El fin del proceso es la justicia. Si todo lo que nosotros hacemos, si todo lo que nosotros llevamos adelante, si todas nuestras abstracciones teóricas o todas nuestras investigaciones no sirven, en definitiva, para
traducir la justicia en realidad concreta, ni las fiscalías, ni los juzgados, ni los fiscales, ni los jueces servimos absolutamente para nada. El fin del proceso es la justicia, tratar de administrar, como quería Carneluti, el pan de la justicia entre los ciudadanos. Ese es el fin del proceso. ¿En tu caso hay un juez que terminó protegiendo a los explotadores? El juez federal de Junín, Héctor Pedro Plou, porque yo realizo la denuncia en los tribunales de Comodoro Pi y por razones de jurisdicción lo mandan para Junín, elevan a Junín, ¿no? Luego yo empiezo a... Porque es un delito de trata que es federal. Delito federal. Entonces, bueno, la denuncia recae sobre el juez federal, allá no, él es el que se encarga de la parte toda investigativa, todo. Y yo, luego de hacer la denuncia, tardó aproximadamente un mes para hacer el allanamiento. Cuando yo tomo Claro, ya no había más nada. Yo tomo conocimiento por parte de estas personas paraguayas que seguían trabajando en el lugar y por parte del testigo que yo entregué en el refugio, ¿no? En el refugio, en la justicia, ¿no? De que estaban evadiendo pruebas, mandaban a los paraguayos para la zona de ellos, estaban tirando los bidones de agroquímico en basureros de la ciudad de Peguajó. Entonces yo me indigné y le pido al juez que intervenga de urgencia, que rescate a toda esta gente que estaba en estado de esclavitud, en formas inhumanas, y le pido un aceleramiento para que no evadan pruebas y tener yo constancia también de todo lo que estaba, más allá que yo tenía y aporté todas las pruebas. Sí, además la situación de trata es doble, porque además de estar esclavizados, trataban con veneno, con agroquímicos tóxicos. El lugar era deplorable. Sí, vi el video. Esta persona, este testigo, bueno, si usted puede ver la foto de él, ¿no? Todo discapacitado, todo lugar todo contaminado, sin barbijo, ¿no? Un peligro. Un peligro total eso. Mariano, ¿es difícil para un policía defenderse de los policías corruptos? Si vos te lo trajeran como caso, ¿qué haces? Es muy difícil realmente defenderlo. Porque solo contra toda los que lo rodean. Es una corporación. Con un pacto de silencio. Sabemos que existen en un orden vertical de cobertura desde el cabo de guardia hasta el comisario mayor. Hoy lo puede ser Trebuch, que es de La Plata. No, mirá, están así, Rolo, que los policías que denuncian no quieren ingresar al sistema de protección de testigos que tiene la procuración de la Corte, es decir, el Ministerio Fiscal en la provincia de Buenos Aires. No quieren entrar. Prefieren no entrar. Claro, es terrible. ¿Vos hubieras entrado en un sistema de protección de testigos o no quisiste? No quise. A pesar de que yo luego... O sea que es un castigo. ¿Viste? Todo el mundo lo ve como un castigo. Es que es preferible no entrar porque te custodia la misma gente que fueron tus compañeros y que pueden vengar lo que vos hiciste. ¿Puede haber tanta solidaridad aunque sean otros? Es que es una estructura vertical y existe el corporativismo. O sea, siempre tuvimos... Te van a verduguear como si fueras un preso. Peor porque eras parte de ella. ¿Vos pensás que te podía pasar esto? Sí, es malo. Yo cuando me pusieron custodia federal, ¿no? Que me mandaron efectivo de distintas localidades a mi pueblo, ¿no? Yo tomo conocimiento, ¿no? Me reservo el derecho de dar esa información para no comprometer a nadie, pero de que sí estaban adulterando pruebas y que tanto el juez como otros organismos estaban teniendo conocimiento de todos los movimientos que yo podía hacer y eso. O sea que me estaban, custodiándome, me estaban investigando más a mí. Claro, porque esto es la cosa, una persona tiene una historia para contar y piensa que es la verdad y alcanza con la verdad, pero después en el expediente te meten cosas, te las cambian y... A ustedes, a los abogados y a los fiscales, lo que les importa es el expediente. Nosotros, el común de los mortales, queremos contar la verdad. Recién le preguntabas a Javier, ¿cómo sabes si te vendieron el pescado podrido o no? ¿Sabes cuándo te das cuenta? Cuando las causas llegan a juicio y los fiscales no tienen elementos para poder probar. Está bien, pero en el interín un acusado puede estar preso. No, y tenés una persona capaz detenida durante 2 años hasta que se pueda desenvolver eso y que los testigos digan las cosas no fueron como se escribieron. Ahora, ¿y el intendente de Peguajó? Pablo Zurro es el intendente de Peguajó. Pablo Zurro lo denuncié también en los tribunales de Comodoro Pi. ¿Por qué? Por el hecho de que el mismo testigo y el personal que trabajaba, los paraguayos me informan de que el intendente iba a cobrar una coima y que estaba prendido con este negocio. Incluso tanto el comisario de Peguajó, el subcomisario... ¿Tanta plata daba ese campo? Eso facturaban aproximadamente 2 millones por mes. En ese negocio estaban prendidos los comisarios de Peguajó
¿En un campo de qué? ¿Qué hacía? ¿Qué se dedicaban para facturar 2 millones de mangos por mes? Todo lo que es agroquímico, los bidones agroquímicos, ellos los procesaban en una máquina. Y era una planta de procesamiento trucha de agroquímicos, claro. Era una planta eso debería estar clausurado de todas las maneras. No, eso y el intendente nunca se enteró que había una planta de agroquímicos. Ahora entiendo. Incluso iba el intendente ahí porque consta en toda mi denuncia, ¿no? Entregué pruebas, está en la declaración del mismo testigo que él mismo lo dice, ¿no? En ese negocio estaban prendidos el comisario Almirón y el comisario Inunday, que yo los denuncié junto con el intendente también por encubrimiento, porque ellos estaban en todo ese negocio, ¿no? Y actualmente me están haciendo causas, porque yo... Pero esta es la otra cosa, lo van a llenar de causas. Me llenaron de causas, aproximadamente debo tener 12 causas por entregar información, e incluso el intendente de Pehuajó me trata como de... difamador. Como que yo, carancho. Me trata de carancho como que yo llamé a un abogado y que yo estaba prendido con un abogado para que agarre el caso. Bueno, yo en ningún momento puse a disposición. Ahora, espera, antes de seguir con eso, contá qué era lo que le hacían hacer a la persona que vos rescataste de ese campo que trataban bidones de agrotóxicos. ¿Qué le hacían hacer en el refugio judicial? Le hacían cortar el pasto a altas horas de la siesta y lo hacían trabajar en distintas tareas, ¿no? Y él me llamaba por teléfono porque incluso él tenía el celular, no se lo sacaron nunca, y él me ponía en conocimiento de todas las situaciones junto con el personal que estaba trabajando ahí, que pertenecía a ese refugio. Me dice, mira, nos da lástima, Ramón, está pasando por situaciones que lo comprometen, no está siendo atendido con el tema de la infección que le está avanzando. Está enfermo. Claro, él de toda la contaminación que adquirió en la planta de reciclaje, él estaba todo... Rolando, los agroquímicos son importados y seguramente lo que hacían en esa planta es fraccionarlos. Traían a granel y lo fraccionaban. Eso seguramente es cancerígeno. Seguramente es cancerígeno, sobre todo es el contacto directo con el agroquímico. Porque son importados y seguramente fraccionarlos... Y utilizaban gente débil y no muy instruida para tenerlos engañados y que manejen el agroquímico. Ministerio de Trabajo y OPDS de la provincia, bien gracias también, ¿no? Bien gracias, ¿no? Ahora, queda claro, digo, vos eras un funcionario público, lo seguís siendo, te enteraste de un delito, fuiste, lo denunciaste, es decir, el sistema funcionó como corresponde que funcione. No, él hizo lo correcto, el sistema no funcionaba. Hiciste lo correcto. La cuestión es esta, primero, ¿por qué lo hiciste? Porque estabas en un ambiente donde eso no eras el único que lo conocía y el resto de tus compañeros no lo hicieron. Y fundamentalmente, puesto en la misma situación de nuevo hoy, ¿lo volverías a hacer? Sí, le digo la verdad, mucha gente me dice, ¿cómo estás denunciando algo que corre en riesgo todo? Yo puse en riesgo toda mi familia, perdí todo, perdí hasta el matrimonio, perdí muchas cosas en lo que va desde el momento del 2010 hasta el día de la fecha, ¿no? Por haber denunciado lo que denuncié. Pero te has encontrado con colegas que te dijeron, ¿quién te creíste, pibe? Que sos Superman. Pero más, claro, por supuesto, nadie quiere denunciar, nadie quiere tener un traslado laboral o estar comprometido en estas situaciones, ¿no?, de riesgo. Pero yo, más allá de todo, no tengo miedo. Sí me preocupa cualquier tipo de represalia que quieran tomar con mi familia, como fue que recibí amenazas ante mi hijo, que me iban a matar a mi hijo. Pero bueno, eso consta en toda mi denuncia, por eso agradezco estar en sentado en este programa, ¿no?, que toma conocimiento de toda la sociedad de lo que está pasando. Y bueno, quiero confiar en que la justicia ahora va a actuar. Doctores, ¿qué puede hacer el caballero? Yo lo que le recomendaría es, a partir de la nueva política, tuvimos un cambio del jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, hoy está el comisario mayor Fabián Perroni. Te puedo asegurar que la mayoría de los policías quieren hoy al superior que tienen, pues un tipo que se crió de tropa, que se crió en la calle, y creo que va a bancar a los policías como vos que tienen ganas de laburar y que denuncian. Entonces yo creo que lo primero que tendrías que hacer es pedir una audiencia para que te atiendan La Plata, porque creo que policías como vos merecen no ser castigados, sino que merecen ser protegidos para que muchos copien ese ejemplo. Entonces, ojalá sí sea, porque siempre los policías honestos como él nunca ascienden, Rolando. ¿Sabes quién ascienden? El Olfa, el alcahuete, el que recauda guita negra. El jefe. Si acá el fiscal debe saber también algo de eso. Por comentario lo debe saber, imagino. Claramente, la corrupción de lo mejor siempre es lo peor. La corrupción, por poner un ejemplo paradigmático, la corrupción de un ángel de luz se transforma en un demonio. La corrupción de un policía
que debería ser lo mejor de la sociedad. Claro. No pensemos que por cada policía corrupto hay miles y miles de policías que tal vez no salen en el diario, pero que están diariamente jugándose la vida por vos, por él y por todos los vecinos que nos están viendo en este momento. Hay un montón de policías buenísimos y yo he conocido miles y miles de policías que cumplen diariamente con su deber. ¿Que hay policías corruptos? Seguro. Que hay que combatir la corrupción policial, hay que combatirla, hay que extirparlos completamente de la fuerza. Pero no podemos perder de vista que la vocación del policía es altísima, es como la del santo, es como la del héroe. Es una persona que en algún momento de su vida estuvo dispuesto a dar su vida para defender a su patria y para defender a los vecinos como nosotros. Y quiero también resaltar el gran valor, el gran apoyo que tenemos como Ministerio Público Fiscal, como fiscales en las investigaciones de los delitos a partir de la nueva asunción del procurador Julio Contegram. Miren, en último de los juicios más importantes que tuvo mucha repercusión pública, mataron al marido de la señora Silvina Lianelo, que creo que estuvo en este programa. La mataron adelante de sus 5 hijos menores, muy chiquititos algunos de ellos. Antes de entrar en el juicio oral, tuve la visita en 12 años de fiscal. Jamás me había visitado un procurador general ante la Corte. Me visitó el doctor Julio Contegram y le comenté el caso antes de ir al alegato. Había terminado el proceso, faltaba el alegato y le dije, doctor, voy a pedir una pena muy alta. ¿Sabe lo que me dijo el señor procurador? Me dijo, no pida penas altas, pida penas justas. Y eso me quedó marcado y me va a quedar marcado para toda la vida. Muchas gracias por venir. No, por favor. Suerte. Gracias, Rolando, gracias. Así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches. Accede al auto que siempre soñaste. Conoce Auto Advance. Todos los modelos, amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte. www.autoadvance.com.ar. Auto Advance lo hace posible. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 0800 222 5262. La línea gratuita para acceder a tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Garantía de derechos.